Durante la era del shogunato, apareció un espadachín extremadamente poderoso. Este hombre acabó él solo con todo un escuadrón del shogunato sin recibir ni un solo rasguño. El nombre de este espadachín era Batusai. Volviendo al presente, conocemos a nuestro protagonista. Es un vagabundo y mientras camina por la calle, una chica lo ataca al confundirlo con el rumoreado asesino Batusai. Sin embargo, ella rápidamente se da cuenta de que nuestro protagonista no parece ser el temible asesino del que todos hablan, así que le informa que en ese lugar está prohibido portar armas, pero la espada que él lleva es de filo invertido, con la parte afilada forjada hacia adentro, por lo que es básicamente inofensiva. Luego, la chica escucha a unos policías peleando cerca y pensando que han capturado al verdadero Batusai, corre a ver qué sucede. Al llegar, ve a los oficiales enfrentándose a un hombre enorme. Varios ya han perdido la vida y el sujeto alardea descaradamente ser el legendario Batusai. La chica se lanza al combate, pero recibe un corte en el brazo, lo que obliga al protagonista a intervenir para ayudarla. Como se acercaban más policías, el sujeto decide retirarse. La chica quiere perseguirlo, pero el protagonista la detiene, advirtiéndole que ir tras él estando herida sería arriesgar su vida en vano. Sin embargo, ella insiste porque ese hombre está usando el nombre de la escuela de esgrima de su familia para cometer crímenes. El protagonista la saca de allí antes de que llegue la policía y ambos regresan al dojo. Allí, ella se presenta como Kaoru. La escuela de su familia es pequeña, pero tiene cierta reputación. Aún así, hace unos meses apareció este asesino, provocando que todos los estudiantes, aterrorizados, abandonaran el lugar. Aunque el verdadero Batusai desapareció hace tiempo, la gente todavía teme ese nombre. Ella no sabe si el hombre al que se enfrentaron es el auténtico, pero siente la necesidad de detenerlo cuanto antes. El protagonista le aconseja no salir de noche porque es muy peligroso, argumentando que el honor de su escuela no vale su vida. Pero para Kaoru, esta escuela fue fundada por su padre con el único propósito de usar la espada para proteger a las personas. Pero hace un año su padre fue llamado al campo de batalla y perdió la vida. Por eso, ahora que alguien intenta usar el nombre del dojo para hacer el mal, ella se siente obligada a detenerlo, algo que, según ella, un vagabundo no entendería. El protagonista se marcha luego de aconsejarle nuevamente que evite salir de noche, reiterando que su prioridad debe ser mantenerse con vida, ya que su padre no querría que ella muriera solo por defender su honor. Un anciano que vive con ella le dice a Kaoru que no escuche al vagabundo, ya que ese tipo de personas no suelen tener ideales. Unos días después, Kaoru descubre sorpresivamente que el protagonista ha sido arrestado por llevar una espada en la calle. El anciano sirviente soborna un poco a los oficiales para que lo liberen. Él les agradece y pregunta por el caso del asesino, pero no hay novedades. Solo saben que en el pueblo vecino había un dojo que ahora se ha convertido en una guarida de criminales, liderada por un samurái fracasado, un sujeto de 2 metros de altura que coincide perfectamente con la descripción del asesino. El sirviente se retira y Kaoru aprovecha para invitar al protagonista a quedarse en su casa esa noche. Sin embargo, él rechaza la oferta diciendo que tiene asuntos personales que atender. Al preguntarle por el anciano, Kaoru le cuenta que lo encontró inconsciente frente a su casa hace unos meses y lo acogió como sirviente sin indagar en su pasado para respetar su privacidad. El protagonista se despide y esa misma noche se dirige al dojo ocupado en el pueblo vecino, convencido de que allí encontrará al falso Batusai. Sus sospechas son correctas. Su llegada provoca a los criminales, quienes deciden atacarlo en grupo al verlo como un tipo enclenque. Mientras tanto, en la casa de Kaoru, el anciano sirviente comienza a presionarla para que venda el terreno. Ella se niega, pero él insiste en forzarla debido al aumento del valor de la propiedad. Resulta que este hombre es el verdadero jefe del gigante de 2 metros y ha llegado allí para acabar con ella y quedarse con las tierras. Como la espada de madera de Kaoru no es rival, el anciano le hace un corte en la mano para usar su sangre como firma en el documento de traspaso. Justo en ese momento, el vagabundo aparece. Ya se había encargado de todos los secuaces. Le dice a Kaoru que no usará palabras bonitas sobre el manejo de la espada, porque para él, una espada es un arma y la esgrima es una técnica para quitar vidas. Considera que las ideas de Kaoru son solo las palabras de alguien que no conoce la dureza del mundo. La ve demasiado ingenua, aunque admite que le agrada que sea así. Luego, se lanza a derrotar a los matones de los villanos. Con un solo movimiento, es capaz de derribar a varios hombres a la vez. Revela que la verdadera esgrima de Batusai es una antigua técnica de la era de los estados en guerra, y que si no estuviera usando su espada de filo invertido, todos ya estarían hechos pedazos. Todos se dan cuenta de que él es el verdadero Batusai. Aún así, el gigante de 2 metros no se intimida y saca su arma para pelear. Kenshin reconoce que fue un error no haber acabado con él en su primer encuentro, y cuando el gigante intenta atacarlo, esquiva saliendo de su campo de visión y le asesta un golpe en la cabeza. Al quedar solo el líder, el protagonista le lanza unas cuantas amenazas que lo asustan tanto que se desmaya. Él aclara que no intentó ocultarle a Kaoru su identidad, simplemente ya no quería hablar de ese tema. Cuando se dispone a marcharse, Kaoru alza la voz y lo invita a quedarse. Él le advierte que dejar que un asesino como Batusai resida en su dojo sería como destruir su escuela desde adentro, pero ella le responde que no necesita a Batusai, sino a él, al vagabundo que conoció, ya que sabe que Batusai es solo un nombre de su época como espadachín. Entonces él le revela que su verdadero nombre es Kenshin, y sintiéndose algo cansado de tanto vagar, decide quedarse allí por un tiempo.
Pasa una semana y el asunto se ha resuelto, pero ningún estudiante ha regresado al dojo. Lo que más intriga a Kaoru es que Kenshin tiene 28 años, pero su rostro luce increíblemente joven. Ambos salen ya que Kaoru quiere ir a entrenar al dojo de un conocido y Kenshin se muestra optimista sobre el regreso de sus alumnos. De repente, un niño le roba la bolsa de dinero a Kenshin. Kaoru se da cuenta, atrapa al chico y le exige que lo devuelva. Pero Kenshin, siendo amable, decide regalarle el dinero y sigue su camino. Sin embargo, el niño le arroja la bolsa a la cabeza. El joven declara ser descendiente de una familia de samuráis, dice llamarse Yahiko y afirma que no necesita la lástima de nadie. En realidad solo quería molestarlo por llevar una espada en la calle. Kenshin nota que, aunque Yahiko es solo un niño, tiene un espíritu muy maduro, por lo que se disculpa por haberlo subestimado. Ambos continúan su paseo y Kenshin comenta lo animado que es el lugar. Kaoru tiene mucha curiosidad por saber por qué Kenshin decidió convertirse en un vagabundo, pero recordando que debe respetar la privacidad, decide no preguntar. Al separarse para hacer recados, ella se cruza con un hombre en un carruaje que se detiene para preguntarle dónde queda la estación de policía. Tras indicarle el camino, intuye que debe ser alguien de alto rango. Mientras tanto, el pequeño Yahiko está siendo acosado por dos matones que le exigen dinero de extorsión. El niño promete pagarles por la noche, pero los matones le dan una paliza y lo amenazan diciendo que, si no consigue el dinero, estará acabado. Más tarde, Kaoru escucha que la policía está persiguiendo a un hombre con una espada. Sabiendo que Kenshin se ha metido en problemas otra vez, corre a buscarlo. Kenshin se encuentra acorralado por unos policías armados. Estos oficiales son considerados ejecutores de alto rango en Tokio y la policía regular no tiene autoridad sobre ellos. El teniente a cargo intenta provocar a Kenshin para que desenvaine, buscando una excusa para pelear e incluso golpea a un oficial común que intenta intervenir. Kenshin no quiere sacar su arma sin motivo. En ese momento llega Kaoru y el teniente ordena que la inmovilicen, amenazando con humillarla si Kenshin no saca su espada. Cuando los ciudadanos los acusan de abusar de su poder, el teniente los amenaza con atacarlos por obstruir la justicia. Kenshin finalmente se ve obligado a desenvainar. Mientras tanto, el señor que le pidió indicaciones a Kaoru se encuentra con el jefe de policía. Ha venido a buscar a Batusai, argumentando que el mundo lo ha juzgado mal. Reconoce que Batusai quitó vidas en el pasado, pero no por beneficio personal, sino para servir a la revolución. Su intención es llevarlo ante los líderes del gobierno. De repente, un oficial informa que el escuadrón de espadachines está causando problemas nuevamente. El jefe de policía explica que el teniente al mando pertenece a una de las familias que contribuyeron a la revolución. Estas facciones, conocidas como patriotas, están lideradas principalmente por los clanes de Satsuma y Choshu. Ahora Satsuma controla a la policía y Choshu al ejército. Al preguntar sobre los disturbios, le informan que el escuadrón ha sido superado por un hombre de cabello rojo, movimientos rápidos y una cicatriz en forma de cruz en la mejilla. Al escuchar esto, el funcionario queda impactado. Ambos se dirigen al lugar y ven a tres espadachines enfrentándose a Kenshin, quien se deshace de dos de ellos fácilmente. Kenshin le ofrece al teniente la oportunidad de jurar que no volverá a oprimir a la gente, prometiendo que a cambio lo acompañará pacíficamente a la comisaría. El teniente se niega y ataca, pero Kenshin saltan a su espalda y lo derriba. Los ciudadanos se acercan a felicitarlo, pero él nota que el funcionario ha venido a buscarlo. Por su nombre, Kaoru deduce que es un antiguo comandante de la revolución y actual mariscal del ejército. Él quiere invitar a Kenshin a trabajar para el gobierno, pero el protagonista lo rechaza, explicando que no quiere usar sus acciones del pasado como un trampolín político. El funcionario argumenta que todo lo hizo en nombre de la justicia, pero Kenshin responde que no empuña su espada buscando altos cargos, sino únicamente para proteger a las personas de su país. Luego se marcha con Kaoru, reflexionando que ha pasado de ser un asesino a un vagabundo y que ahora solo usa su espada para proteger a los suyos. El jefe de policía se da cuenta de que el rumoreado Batusai no es un individuo de sangre fría, sino una persona de gran corazón. Kaoru ahora comprende que Kenshin simplemente desea vivir libre y sin ataduras. Mientras tanto, el pequeño Yahiko ha encontrado en Kenshin la figura que desea seguir. Poco después, el niño ve a una anciana a la que se le cae su billetera. Frente a la opción de usar el dinero para pagarle a los matones o seguir su ideal de justicia, el chico elige el camino correcto y le devuelve la billetera. Esa misma tarde los matones lo buscan para cobrar, pero Yahiko ya ha decidido dejar de ser un delincuente. Uno de los sujetos lo golpea repetidamente, pero el chico responde que vivir así es vergonzoso. El matón, furioso, decide darle una lección. Justo en ese momento, Kaoru regresa de hacer compras y ve por casualidad que los sujetos se llevan a Yahiko. Lo arrastran hasta su guarida, donde el líder afirma que hoy en día los samuráis no sirven para nada, señalando que han perdido su prestigio y ahora solo el dinero y el poder tienen valor. Se burla diciendo que la mayoría de los ladrones actuales solían ser samuráis, pero Yahiko rechaza su forma de pensar y es golpeado nuevamente. El matón se burla del padre de Yahiko diciendo que murió oponiéndose al Estado y que su madre falleció en un barrio bajo. Yahiko se levanta con orgullo y declara que su padre se unió al ejército revolucionario por una gran causa y que su madre trabajó hasta la muerte para mantenerlo. Afirma que no permitirá que nadie manche el honor de su familia. Cuando el matón saca su arma para acabar con él, Kenshin irrumpe repentinamente en el lugar. Viene a buscar a Yahiko, pero el matón intenta atacarlo y termina con la cabeza incrustada en el techo tras recibir un golpe de Kenshin. El líder comienza a sentir miedo y permite que se lleve al chico. El protagonista se disculpa con Yahiko por haberlo subestimado y promete curar sus heridas. Los secuaces
secuaces no están conformes, pero el líder les ordena que no intervengan, dándose cuenta de que Kenshin tiene la mirada de un verdadero asesino y que es preferible perder a un niño antes que enfrentarlo. Kenshin lleva al niño a la casa de Kaoru y anuncia que será su nuevo discípulo. Ninguno de los dos está de acuerdo, ya que Yahiko no deja de llamarla fea y ella tiene poca paciencia, pero por respeto a Kenshin aceptan intentarlo. A la mañana siguiente, cuando Kaoru le entrega una espada de madera a Yahiko, él la arroja, negándose a recibir órdenes suyas. Kenshin le aconseja que valore a su único estudiante. Esa misma mañana, varias personas llegan al dojo, atraídas por su admiración hacia Kenshin. Como él no tiene intención de enseñar, los invita a marcharse, lo que enfurece a Kaoru porque pierde posibles alumnos. Kenshin le explica que esa gente no venía por verdadero interés y no habrían durado mucho, sugiriéndole que es mejor enfocarse en alguien con verdadera motivación como Yahiko. El niño comenta que preferiría el estilo de Kenshin, pero el vagabundo no planea transmitir sus técnicas. A pesar de todo, Kaoru y Yahiko encuentran cualquier excusa para discutir y pronto Kaoru pierde de vista al chico. Ella comenta que no entiende qué espera Kenshin de un niño tan insolente, a lo que Yahiko responde lanzándole una sandalia a la cabeza. El chico afirma que prefiere aprender por su cuenta, añadiendo que su actitud de fiera es la razón por la que nadie regresa al dojo. De repente, dos antiguos alumnos de Kaoru llegan huyendo de un par de matones. Kaoru interviene y derrota a los agresores. Los alumnos cuentan que intervinieron cuando unos borrachos acosaban a la gente, pero terminaron siendo perseguidos por la pandilla de esos hombres. Los cómplices llegan en grupo, obligando a todos a refugiarse dentro del dojo. Saben que es una pandilla muy notoria, y como Kenshin no está en casa, no tienen a nadie que resuelva la situación. Yahiko señala sin rodeos que todo es culpa de los dos alumnos, ya que huele alcohol en ellos, y deduce que fueron ellos quienes provocaron la pelea. Los dos se disculpan, mientras los matones sacan un cañón de madera para derribar la pared. Aunque dispara balas de arcilla, su poder destructivo es considerable, y buscan vengar el brazo roto de uno de sus compañeros. Kaoru y Yahiko se enfadan al saber que usaron lo aprendido para causar problemas, y el niño sugiere entregarlos. Sin embargo, los matones ahora quieren llevarse a todos por encubrirlos. Kaoru decide asumir toda la responsabilidad por ser quien les enseñó a pelear. Justo en ese instante, Kenshin regresa. Los secuaces lo reconocen e intentan retirarse, pero el líder, confiado en su cañón, insiste en atacar. Kenshin da un tajo que corta el proyectil en el aire, dejando al líder paralizado y obligándolo a retirarse. Tras escuchar lo sucedido, Kenshin despide a los dos alumnos, aconsejándoles que no vuelvan a empuñar una espada. Los hombres se marchan y los protagonistas limpian los destrozos. Yahiko ahora está decidido a aceptar a Kaoru como maestra, sabiendo que al menos intentará alcanzar su nivel, ya que igualar a Kenshin es imposible. Yahiko se esfuerza practicando, pero se frustra al ver a Kenshin cortando leña con su espada, molesto de que use sus técnicas para tareas cotidianas en lugar de enseñar. En ese momento, Kaoru anuncia que encontró una pintura valiosa de su abuelo, cuya venta les dará suficiente dinero para sus gastos. Para celebrar, decide invitarlos a comer estofado de carne, un plato que se ha vuelto muy popular recientemente en la región. Al llegar, el grupo ve a tres hombres mayores comiendo y bebiendo, mientras discuten acaloradamente sobre grandes temas como los derechos civiles y la igualdad. La discusión se sale de control y le arrojan una botella a la cabeza de Kenshin. Yahiko les exige una disculpa, pero ellos empiezan a insultarlo y agreden a los empleados del restaurante. Un joven interviene para calmar la situación, reprochándoles que hablen de derechos civiles mientras actúan de forma violenta. Todos salen a la calle, donde el joven de camisa blanca les da la ventaja de atacar primero. Los hombres sacan armas ocultas y se lanzan hacia él, pero el joven sale ileso, mientras las manos de los atacantes terminan lastimadas por sus propias armas. El joven decide enfrentarlos usando una sola mano, derribando fácilmente a quien intenta atacarlo. Cuando otro hombre intenta sacar su espada, Kenshin advierte que si la desenvaina, él también actuará. Les aconseja que antes de discutir los asuntos del pueblo, primero deberían corregir su propio ego. Los hombres se retiran y el joven de blanco nota la gran fuerza de Kenshin. Le propone un duelo amistoso, dándose cuenta de que Kenshin recibió el golpe de la botella a propósito para proteger a Kaoru. Kenshin rechaza el combate, pero el joven le deja su dirección por si cambia de opinión. Al darse la vuelta, el grupo nota que lleva el carácter de maldad escrito en la espalda, dejándolos con dudas sobre sus intenciones. Esa noche, el joven, conocido como Sansa, regresa a casa. Es un luchador que disfruta buscando problemas y oponentes dignos. Dos criminales que intentaron robar el dojo de Kaoru acuden a él para pedirle que se encargue de Kenshin, revelándole que se trata del legendario Batusai. Pasan algunas semanas sin noticias, pero Sansa sigue buscando peleas hasta que finalmente decide confrontar a Kenshin. Al verlo, le dice sin rodeos que conoce su verdadera identidad. Le menciona que fue un asesino y un patriota del ejército revolucionario, pero que ahora se ha reducido a ser un simple vagabundo. Con esa información, ha venido a luchar para descubrir más sobre sus técnicas. Mientras tanto, los dos matones acechan esperando la oportunidad para atacar a Kenshin por la espalda, planeando usar una pistola para rematarlo cuando Sansa lo debilite. Kenshin le pregunta a Sansa por qué alguien que suele proteger a los débiles disfruta buscando peleas y luciendo el carácter de maldad, señalando que sus ideales están distorsionados. Sansa responde que los patriotas como Kenshin son solo arrogantes que se aprovechan de la justicia y que si quiere entenderlo tendrá que pelear. Kenshin acepta el duelo, pero primero le pregunta si quienes le revelaron su identidad
identidad fueron los dos cobardes que derrotó anteriormente. Sansa lo confirma y Kenshin obliga a los dos hombres a salir de su escondite. Sansa les arrebata la pistola, la destruye y les advierte que no interfieran. El grupo se dirige a la orilla del río para pelear con toda su fuerza sin causar destrozos. Yahiko se pregunta qué tipo de arma lleva Sansa, y al llegar al río, este revela una gigantesca espada Zambato, un arma creada en tiempos de guerra para cortar a jinetes y caballos al mismo tiempo, la cual nadie logró dominar debido a su peso. Sansa confiesa que tampoco la domina por completo, pero confía en su fuerza para aplastar a sus oponentes. Sansa ataca primero, pero Kenshin se mueve hacia su espalda y lo lanza por los aires de un golpe. Todos piensan que el duelo ha terminado, pero Sansa resulta ser muy resistente. Kaoru nota que Kenshin está en desventaja, ya que su estilo está diseñado para derrotar al enemigo de un solo golpe rápido. Sansa busca una batalla de resistencia, donde el último en quedar en pie será el ganador, mientras Kenshin quiere comprobar cuánto puede soportar su rival. Los presentes creen que Sansa no tiene posibilidades porque le resulta imposible acertar un golpe. Kenshin le sugiere que se rinda, pero a Sansa no le gusta abandonar una pelea. En el segundo asalto, Sansa ataca de forma implacable, pero Kenshin esquiva, pisa la pesada hoja del arma y le asesta una rápida sucesión de golpes que lo dejan herido. Kenshin le explica que debido al tamaño del arma, todos sus movimientos son demasiado predecibles. Sansa se sorprende por la abismal diferencia de habilidad y experiencia. A pesar de esto, Sansa pide seguir peleando, pero Kenshin se niega a apuntarle con su espada. En ese momento, Sansa recuerda su pasado, cuando formaba parte de un grupo de patriotas bajo las órdenes de un capitán al que admiraba profundamente. La gente adoraba a su escuadrón porque representaban la verdadera justicia. Su capitán le enseñó que ver las aldeas tranquilas y el humo de las fogatas cotidianas era la imagen más pura de la paz que querían construir. Sin embargo, tiempo después, surgieron rumores de escuadrones falsos que abusaban del pueblo en nombre del gobierno, lo que hizo que la gente perdiera la confianza en ellos. El nuevo gobierno dejó de financiarlos y como habían eximido a los campesinos de impuestos, se quedaron sin recursos. El capitán decidió viajar al cuartel general para solucionar el problema, ordenando a Sansa y a un compañero que lo esperaran. Esperaron pacientemente, pero poco tiempo después, el compañero regresó con la trágica noticia de que el capitán había sido ejecutado. El nuevo gobierno lo condenó acusando a su grupo de ser un ejército falso. Ese recuerdo es lo que impulsa a Sansa a ponerse de pie, afirmando que fueron los patriotas y el nuevo gobierno quienes los obligaron a cargar con la reputación de villanos. Al mencionar el nombre de su antiguo escuadrón, Kenshin lo reconoce, pero se limita a esquivar los ataques, dejando que Sansa caiga por puro agotamiento. En ese instante, el anciano criminal saca una segunda pistola y dispara, pero Kenshin usa su espada para detener la bala. El matón ordena a su compañero que atrape a Kaoru y a Yahiko, pero Sansa lanza su pesada espada hacia ellos, advirtiéndoles que no interfieran más. Kenshin se encarga del criminal, dándole unos golpes precisos que lo dejan sufriendo un gran dolor. Luego, Kenshin decide terminar el combate con Sansa. Con un rápido movimiento, parte por la mitad la enorme espada y le asesta un golpe en la cabeza. Sansa logra mantenerse en pie y Kenshin sugiere ir a buscar a un médico. Sin embargo, Sansa se niega a rendirse ante un patriota, confesando su odio hacia ellos por la muerte de su grupo. Kenshin le pregunta si su capitán le enseñó a luchar contra los de su propia causa. Sansa rechaza sus palabras, pero Kaoru interviene para explicar que Kenshin es diferente, ya que lucha sin buscar fama ni riquezas y solo desea ayudar a los demás. Kenshin es consciente de las injusticias que aún existen y lucha para cambiarlas. Sansa comprende que Kenshin se parece mucho a su antiguo capitán, manteniendo vivos los ideales que él mismo había abandonado al rendirse ante la realidad. Sabiendo que ha sido completamente superado en todos los aspectos, Sansa finalmente se desploma. Tras recibir atención, se informa que Sansa está gravemente herido y tardará meses en recuperarse. Más tarde, el grupo se dirige a comer estofado y se topan con él. Aunque ya puede moverse, sigue siendo vulnerable en sus puntos débiles. Sansa anuncia que cambiará su forma de ser y se unirá a ellos para comprobar si Kenshin es realmente el patriota que dice ser. También decide abandonar su alias y retomar su verdadero nombre, Sanosuke. De repente, la empleada del restaurante sale gritando que Sanosuke se ha ido sin pagar de nuevo. En los días siguientes, Sanosuke pasa el tiempo buscando comida gratis en el dojo de Kaoru, ya que al dejar de pelear se ha quedado sin ingresos. Al quejarse de la comida de Kaoru, ella le arroja un balde por la cabeza en respuesta. Sanosuke usa a Kenshin como escudo humano. De pronto, el jefe de policía llega buscando ayuda. Le cuenta sobre Kurogasa, un asesino implacable que elimina a antiguos patriotas que trabajan para el gobierno. Este asesino tiene la costumbre de enviar un ultimátum antes de atacar y no ha fallado en 10 años. Lo peor es que disfruta reuniendo a muchos guardias para poder causar una verdadera masacre. Hace 2 meses cometió un asesinato dejando múltiples muertos y decenas de heridos. Según los sobrevivientes, fueron atacados antes de poder desenfundar, sintiéndose paralizados como por una fuerza invisible. Kenshin deduce que el asesino posee una técnica secreta y decide brindar su ayuda al jefe de policía.
El objetivo esta vez es un antiguo patriota que sobrevivió a innumerables batallas, quien subestima a Kurogasa por contar con un equipo de escoltas expertos. Sin embargo, al ver a Kenshin, el funcionario se siente aliviado, ya que este lo protegió varias veces durante la guerra. Además, Sanosuke ya había derrotado a todos esos supuestos expertos en el pasado. Tras organizar la defensa, Sanosuke y Kenshin esperan la llegada de Kurogasa jugando al shogi. Antes de que Kenshin pueda explicar los detalles de la técnica del enemigo, escuchan ruidos. El asesino entra por la ventana, evadiendo la puerta principal y derriba a un guardia, presentándose para cumplir su ultimátum y tomar la vida del funcionario. El funcionario ordena a sus guardaespaldas que ataquen, prometiendo multiplicar su pago. Todos se abalanzan, pero Kurogasa utiliza su técnica especial para paralizarlos. Aunque se siente pesado, Sanosuke logra moverse, pero es Kenshin quien se adelanta. Kenshin reconoce a Kurogasa como un asesino sin afiliación que causó estragos en el pasado. Kurogasa también sabe que se enfrenta al legendario Batusai e intenta paralizarlo. Sin embargo, Kenshin rompe la técnica, explicando que funciona mediante presión psicológica y no afecta a oponentes de igual voluntad. Kurogasa decide ir tras su objetivo principal, pero Sanosuke interviene, rompiendo la espada enemiga y recibiendo una herida para proteger al funcionario. Viendo esto, Kurogasa se retira por el momento, declarando que Kenshin será su próximo objetivo. Exige a Kenshin que consiga una espada de verdad para su duelo, en lugar de usar la hoja invertida. El cambio de objetivo alivia a Kenshin, ya que prefiere lidiar con él personalmente. Kenshin le explica a Sanosuke que la técnica de Kurogasa es única y consiste en usar la presión del propio espíritu para abrumar a quienes tienen una mentalidad más débil. Kenshin no está completamente seguro de poder vencerlo, ya que aunque ambos son asesinos, uno ha dejado la espada y el otro sigue sediento de sangre. Se sabe que Kurogasa solía pertenecer al shogunato, pero tras ser sancionado, eliminó a sus compañeros y se unió a los patriotas simplemente para poder seguir matando de forma indiscriminada. Como Kurogasa ahora se enfoca en Kenshin, él decide enfrentarlo a solas y le pide a Sanosuke que se quede a proteger el dojo. A la mañana siguiente, Sanosuke le informa a Kaoru que Kenshin no volverá temporalmente para mantenerlos a salvo, pero Kaoru sale corriendo a buscarlo, temiendo que se vaya para siempre después de derrotar a Kurogasa. Sanosuke y Yahiko notan que Kaoru ha desarrollado sentimientos por Kenshin y no quiere separarse de él. Ella lo encuentra cerca del río, le expresa su miedo a que se marche, a lo que él responde que si Kurogasa ataca ahora, no podrá protegerla y pelear al mismo tiempo. Entonces, Kaoru le entrega la cinta de su cabello como promesa, obligándolo a devolvérsela cuando termine la batalla. De repente, Kurogasa aparece en un bote y secuestra a Kaoru justo frente a Kenshin. Él sabe que al lastimar a Kaoru, Kenshin volverá a ser el despiadado Batusai, y eso es exactamente lo que busca. Esa noche, Kurogasa espera a Kenshin en el punto de encuentro y le confiesa a Kaoru que no la secuestró para debilitar a su oponente, sino para obligarlo a despertar al legendario asesino de antaño. Las habilidades de Kenshin en el pasado eran aterradoras. Cuando Kurogasa servía al shogunato, vio como Kenshin aniquiló a todo su escuadrón en un abrir y cerrar de ojos, perdonándole la vida en aquel entonces. Kurogasa sabía que no podía ganarle, pero ahora es diferente. Se ha convertido en un demonio sediento de sangre, al igual que el Kenshin de aquellos tiempos. Kaoru se niega a creerle, así que él le promete mostrarle la diferencia entre el hombre que ella conoce y el verdadero asesino. Cuando Kenshin llega, Kaoru nota que su mirada y su forma de hablar han cambiado por completo. Con solo invertir su espada, volverá a ser el Batusai del pasado. Ambos se lanzan al combate, intercambiando una serie de golpes rápidos mientras Kenshin intenta leer los movimientos de Kurogasa. Kenshin usa la empuñadura para desarmarlo, pero Kurogasa rápidamente cambia la espada de mano y logra cortarlo. Se burla de Kenshin, llamándolo ingenuo por creer que podía predecir sus movimientos tan fácilmente. Sabiendo que necesita enfurecerlo aún más, Kurogasa usa su técnica especial sobre Kaoru, paralizando sus pulmones. Le advierte a Kenshin que solo tiene 2 minutos antes de que ella se asfixie. En respuesta, Kenshin le asesta un golpe directo al rostro y Kurogasa comprende que el verdadero Batusai ha regresado. Kenshin toma la firme decisión de acabar con él. Cuando Kurogasa intenta atacar, siente la abrumadora sed de sangre de Kenshin y retrocede. Kenshin le da 2 opciones: liberar a Kaoru o morir. Naturalmente, Kurogasa elige la batalla a muerte, sabiendo que si muere, la técnica se deshará. Para igualar las cosas, Kurogasa aplica su técnica sobre sí mismo, liberando todo su poder. Ahora posee una fuerza capaz de destrozar rocas con facilidad. Es la primera vez en 15 años que usa esta técnica, pero a Kenshin no le importa, ya que está decidido a eliminarlo. Kenshin adopta una postura envainando su espada, lo que Kurogasa reconoce como una técnica de desenvaine. Sabe que al sacarla, la velocidad se multiplicará y será un ataque letal. Kurogasa empieza a sentir la presión, pero entiende que es un arma de doble filo. Si Kenshin falla, quedará indefenso. Confiando en poder esquivarlo, Kurogasa ataca. Al ver que Kenshin usa una espada de filo invertido, asume que le será difícil desenvainar correctamente para cortarlo, por lo que decide esquivar justo en el momento del ataque. Lo que no esperaba es que, tras fallar con la hoja, Kenshin usaría la funda de la espada para golpear su codo. Con su brazo derecho destrozado, la carrera de Kurogasa como espadachín llega a su fin. Kenshin se prepara para darle el golpe de gracia y Kurogasa acepta su destino, pero justo en ese momento, Kaoru logra romper la parálisis por sí misma y le pide a Kenshin que se detenga. Al escucharla, Kenshin reacciona y corre a sostenerla.
El aura del asesino Batusai desaparece, devolviendo al Kenshin amable de siempre. Sin embargo, Kurogasa se levanta y se coloca a espaldas de Kenshin. Sabe que ha perdido, ya que su brazo izquierdo y su espada corta no son suficientes para ganar. Pero justo cuando Kenshin se gira para bloquear un posible ataque, Kurogasa se apuñala a sí mismo en el pecho. Prefiere morir antes que ser interrogado y exponer al antiguo patriota que lo contrató. Antes de morir, afirma que todavía hay un lugar en este mundo para hombres como ellos. Asegura que el gobierno actual no es diferente al antiguo shogunato, lleno de luchas de poder en las sombras. Con la policía en las calles, un demonio asesino como él solo puede operar en la oscuridad, colaborando con funcionarios corruptos que necesitan a alguien para hacer su trabajo sucio. Con su brazo inútil, ya no le queda motivos para vivir. Asegura que un asesino siempre será un asesino hasta el final y promete vigilar a Kenshin desde el infierno para ver cuánto tiempo logra mantener su fachada de vagabundo. De regreso, Kenshin le devuelve la cinta a Kaoru, aunque ahora está manchada de sangre por su herida. Le dice que dejará que Kurogasa lo observe desde el más allá. Incluso si lleva un demonio dentro, promete reprimirlo para no volver a ser el Batusai del pasado. Unos días después, Kaoru se despierta y no encuentra a Kenshin. Al preguntarle a Yahiko, se entera de que salió a apostar con Sanosuke. En ese momento, Kenshin está jugando a los dados con los amigos de Sanosuke. Aunque las apuestas son ilegales, solo juegan por diversión, sin llegar a cometer un delito grave. Sanosuke lo llevó porque Kenshin tiene la habilidad de escuchar los dados y adivinar los resultados. Durante el juego preguntan por un amigo apostador y se enteran de que falleció por una sobredosis de opio. Se preguntan de dónde sacó el dinero, ya que el opio es muy caro. De repente, una joven entra corriendo y pide ayuda, seguida de cerca por dos hombres que intentan atraparla. Sanosuke los derrota fácilmente y ellos advierten que son hombres del señor Kanryu Takeda y que pagarán por esto. Sanosuke le explica a Kenshin que Takeda es un joven y turbio empresario de las afueras. Nadie sabe exactamente qué hacen las sombras, pero se ha vuelto inmensamente rico en los últimos años y tiene su propio ejército privado. Tanto criminales como políticos lo evitan para no meterse en problemas. Sanosuke le pregunta a la joven si tiene alguna relación con Takeda, pero ella lo niega. De pronto, otro asesino llamado Beshimi aparece en una esquina de la habitación y revela que la chica se llama Megumi. Afirma que los hombres del jefe la han estado vigilando y que no podrá escapar. Ella asegura que lo logrará, pero el sujeto empieza a disparar dardos envenenados hacia ella. Kenshin levanta una alfombra y usa su funda para bloquear los proyectiles. Aunque no entiende del todo la situación, no puede quedarse de brazos cruzados viendo a alguien en peligro. Kenshin y Sanosuke se lanzan y derriban al atacante. Al ver lo fuertes que son, Megumi les pide que sean sus guardaespaldas a cambio de una recompensa, pero Sanosuke exige una explicación primero. En ese instante, unos paquetes de opio caen de la ropa de Megumi. Al ver esto, Kenshin también le exige que cuente toda la verdad. Mientras tanto, Kaoru se pregunta por qué tardan tanto en regresar. Finalmente llegan al dojo trayendo a Megumi. Sanosuke oculta la verdad y le dice a Kaoru que ganaron a la chica en una apuesta. Kaoru, indignada por lo que parece ser tráfico de personas, los regaña y le dice a Megumi que puede irse. Pero Megumi se niega a marcharse y dice que quiere quedarse con Kenshin. Kaoru se molesta y los echa a los tres a la calle. Como aún no tienen respuestas de Megumi, Kenshin y Sanosuke deciden seguirle la corriente hasta averiguar qué está pasando. Un amigo de Sanosuke aparece para informarles que los dos secuaces de Takeda fueron asesinados cerca del río. En ese momento, Kenshin nota que el hombre de los dardos que enfrentaron antes los observa desde el otro lado del puente, acompañado por dos individuos bastante peligrosos. Estos sujetos le preguntan al de los dardos si el hombre que lo golpeó es un espadachín pelirrojo con una cicatriz en cruz. Al confirmarlo, notan que Kenshin también los está mirando. Llaman a otros dos hombres para que se unan al grupo y vayan a encargarse de Kenshin y recuperar a Megumi. Nos enteramos de que el líder alto de este grupo de ninjas se llama Aoshi y el hombre de gafas a su lado es el mismísimo Kanryu Takeda. Para Takeda, Megumi es su gallina de los huevos de oro, por lo que necesita recuperarla a toda costa. Megumi también se da cuenta de la presencia de esos hombres. Takeda no le preocupa tanto, pero Aoshi es diferente. Fue el líder de un grupo ninja llamado Oniwa Banshu que operó durante la revolución, un genio que tomó el mando de su clan con solo 15 años de edad. Esa noche, el grupo regresa a casa de Kaoru para planear su estrategia. Kenshin sabe que el ejército de Takeda cuenta con más de 60 hombres, mientras Megumi sigue negándose a hablar sobre el opio. Megumi teme que Kenshin no pueda lidiar con todos los ninjas y los hombres de Takeda, por lo que planea aprovechar la confusión para huir. Sanosuke le dice a Kaoru que no se preocupe por Kenshin, ya que su naturaleza es ayudar a quienes lo necesitan, aunque él mismo admite que solo participa para vengar a sus amigos y no por nobleza. Kenshin le explica a Sanosuke la fuerza del grupo enemigo y le advierte a Kaoru que se avecinan problemas, prometiendo protegerla. Yahiko también quiere pelear, pero Sanosuke le dice que solo estorbaría. De repente sufren un ataque en la puerta, lo que obliga a Kenshin y Sanosuke a salir. El atacante es un hombre corpulento
corpulento llamado Hyotoko, miembro del grupo ninja, que destaca por tener solo 4 dientes. Sanosuke decide enfrentarlo primero, corre hacia él y le da un fuerte golpe en el estómago, pero se acerca lo suficiente para que Hyotoko use su técnica. Frotando sus dientes, crea una chispa y exhala una enorme ráfaga de fuego. Sanosuke logra esquivarlo, pero Kenshin le dice al ninja que se centre en él, ya que será su oponente. Hyotoko lanza fuego hacia Kenshin, pero él corta las llamas por la mitad con su espada. Megumi intenta huir, pero Kaoru la detiene y le pide que confíe en Kenshin, asegurándole que no es un espadachín ordinario. Kenshin dispersa todo el fuego sin quemarse ni un solo cabello. Cuando el enemigo intenta recargar aceite, Sanosuke toma el relevo. Se lanza directamente contra el ataque de fuego, le da un puñetazo en la boca a Hyotoko y le arranca la bolsa de aceite del cuerpo. Ya no puede escupir fuego, y aunque Sanosuke se quema las manos, el ninja intenta atacarlo de nuevo. Sin usar sus manos, Sanosuke le da una patada que lo deja en el suelo. Beshimi, escondido cerca, ve caer a su compañero y decide dispararle a Megumi. Kenshin siente su intención asesina, pero Yahiko se interpone rápidamente y recibe el impacto para protegerla. El niño quería ayudar, pero el dardo resulta estar envenenado y comienza a convulsionar. Kenshin se lanza contra el tirador, pero este usa una técnica de sustitución para escapar del golpe. Un nuevo ninja con una máscara llamado Hanya aparece detrás de Kenshin. No viene a pelear, sino a llevarse a sus compañeros caídos. Kenshin se niega a dejarlo ir, a menos que entregue a Beshimi o el antídoto para Yahiko. Hanya bloquea el ataque de Kenshin con el puño desnudo y se lleva a sus aliados sin negociar. Yahiko sigue en estado crítico y planean extraer el veneno, pero Megumi los detiene, revelando que tiene experiencia médica. Solo con ver los síntomas deduce qué tipo de veneno es y ordena a Kaoru que busque a un médico mientras Sanosuke consigue hielo. Poco después, Yahiko se estabiliza. El médico que llega nota que la receta fue escrita por alguien con grandes conocimientos de medicina occidental. Al escuchar a Sanosuke mencionar a Megumi, el doctor se da cuenta de que ella era la asistente de un médico que fue asesinado hace 3 años. Mientras tanto, Kenshin evita que Megumi intente escapar de nuevo. Por su forma de hablar, Kenshin deduce su origen y quiere saber toda la verdad. Al mismo tiempo, el médico les cuenta a Kaoru y Sanosuke que Megumi proviene de la familia Takani, un linaje famoso en el mundo de la medicina que enseñaba tanto a mujeres como a niños. Aunque servían a los shogunes, trataban a los plebeyos sin importar su estatus social, lo que les valía el desprecio de las familias guerreras. Sin embargo, en el campo de la medicina representaban un ideal muy noble. El padre de Megumi reconoció el valor de la medicina occidental y llevó a su familia a estudiar al extranjero, pero pronto regresaron y se vieron envueltos en la guerra. Como Megumi era muy pequeña, se quedó atrás y perdió a toda su familia en el conflicto, sobreviviendo sola desde entonces. Hace 5 años llegó a la ciudad y se convirtió en discípula de un médico prestigioso, pero él fue asesinado hace 3 años. Según relata Megumi, su maestro tenía tratos oscuros con Kanryu Takeda, vendiéndole los ingredientes para el opio. Hace 3 años el médico descubrió cómo crear un opio más barato, pero el doble de potente. Quería mantener el monopolio sin compartirlo con Takeda, por lo que este lo mandó a asesinar. Megumi se convirtió en su objetivo por ser la única que conocía la receta de esa nueva droga. Fue forzada a fabricarla durante años y solo decidió huir cuando ya no pudo soportar más la culpa de sus acciones. Kenshin le aconseja que se quede con ellos, explicándole que huir sola no resolverá nada y que no tiene que cargar con ese peso por su cuenta. El resto del grupo también sale y le ofrecen refugio en el dojo. Mientras tanto, Hanya le reporta a Yoshi sobre la fuerza de Kenshin. Confirma que sus 2 compañeros ya no están en condiciones de pelear y admite que él mismo sufrió daños internos al desviar el ataque de Kenshin, por lo que necesita 3 días para recuperarse. Aoshi le ordena investigar más sobre Kenshin durante ese tiempo. Al día siguiente, Sanosuke sale a patrullar mientras Megumi prepara un postre para el grupo. Aunque es un pastel sencillo, Kaoru se frustra porque no sabe cocinar tan bien. Megumi aprovecha para provocarla, diciendo que se quedará con Kenshin si Kaoru no puede hacer nada útil por él. Aunque sigue siendo algo descarada, al menos luce más animada. Sanosuke regresa y Kenshin le ofrece el postre, pero él prefiere comer lo que cocine Kaoru antes que probar algo hecho por una fabricante de opio. Kenshin le pide a Megumi que no se ofenda, explicando que Sanosuke solo está ansioso y de mal humor porque los hombres de Takeda no han atacado en toda la semana. Más tarde, mientras Megumi lava la ropa, alguien llega para entregar un paquete. Al confirmar que están a solas, el mensajero revela ser Hanya y le exige a Megumi que lo acompañe, amenazando con envenenar el pozo de agua si se resiste. La llevan ante Takeda, quien le exige que vuelva a trabajar para él o quemará toda la ciudad. Le da tiempo hasta la medianoche para decidir. La razón de esta amenaza es que descubrieron la identidad de Kenshin como el legendario Batusai y prefieren obligar a Megumi a entregarse para evitar un enfrentamiento directo con él. Al encontrar la nota de despedida de Megumi, Kenshin comprende que fue amenazada y decide ir a rescatarla. Sanosuke se niega a ir, recordando a su amigo que vendía dulces y murió por culpa del opio que ella fabricaba, sintiendo que no merece ser salvada. Kenshin responde que va a rescatarla porque vio en sus ojos el profundo anhelo de tener una familia y le dice a Sanosuke que está decepcionado de su actitud. Yahiko decide acompañar a Kenshin para devolverle el favor a Megumi por haberle salvado la vida. Finalmente, Sanosuke cambia de opinión y se une a Kenshin, diciendo que prefiere ir a causar alboroto como siempre lo hace en lugar de quedarse pensando.
pensando. Los tres llegan rápidamente a la mansión de Takeda. Kenshin les pide que abran camino hasta la entrada principal antes de que los enemigos pidan refuerzos. Mientras tanto, Megumi intenta asesinar a Takeda para acabar con todo, pero Aoshi le quita el cuchillo y le pide a Takeda que preste atención al ruido de afuera. El grupo de Kenshin irrumpe en el lugar, derrotando sin problemas a los mercenarios y espadachines contratados. Solo quedan los soldados armados con rifles. Kenshin se adelanta para encargarse de algunos, mientras Sanosuke lanza a Yahiko hacia adentro para que le quite el rifle a un soldado y asuste al comandante hasta que se desmaye. Sanosuke y Kenshin limpian el resto del lugar. Al ver la enorme fuerza de Kenshin, Takeda intenta hacer un trato y contratarlo como su guardaespaldas personal, pero la mirada afilada de Kenshin le deja claro que no le interesa. Aoshi le explica a Takeda que Kenshin no es alguien que se mueva por dinero o poder, es un patriota como él lo fue, dispuestos a morir por sus ideales y apasionados por el combate. Takeda entonces le pide a Kenshin una hora para arreglar las cosas con Megumi y luego liberarla. Kenshin acepta, pero antes de darse la vuelta corta un poste de luz en el patio, advirtiéndoles que subirá en una hora exacta y que más vale que estén preparados. Takeda le ordena a Aoshi que despliegue a sus hombres de inmediato, pero Aoshi le aclara que sus subordinados solo reciben órdenes suyas. Aoshi decide llevar a Megumi al último piso para encerrarla y esperar a Kenshin, diciéndole a Takeda que se quede contando su dinero o haciendo lo que quiera, siempre y cuando no interfiera en sus asuntos. Megumi despierta más tarde y Aoshi le devuelve su cuchillo, informándole que Kenshin está en el edificio. Sin embargo, Aoshi está seguro de que no dejará que Kenshin llegue hasta ella. Le dice que en una hora tendrá dos opciones, o morir por su propia mano o sufrir las torturas de Takeda. Aoshi y sus hombres solo están allí buscando batallas dignas y no les importa la riqueza del empresario. Sintiendo cierta lástima por el trágico destino de Megumi, le ofrece la oportunidad de tener un final rápido. Por otro lado, Kenshin se topa con Hanya, quien promete defender la entrada con su vida. Kenshin no quiere peleas innecesarias y le pide que se aparte, pero el ninja se niega, obligándolo a combatir. Hanya ataca lanzando un golpe rápido que logra hacer retroceder a Kenshin. Kenshin le explica a sus compañeros que intentó predecir el movimiento, pero el brazo de Hanya parecía ser sorprendentemente más largo de lo normal. Hanya presume que si Kenshin no pudo descubrir su truco en la pelea anterior, no tiene posibilidades de ganar. Kenshin adopta una postura defensiva, apuntando su espada hacia adelante, algo que Hanya considera un grave error para un espadachín de su nivel. Hanya se lanza al ataque, pero esta vez Kenshin descifra el truco, esquiva el golpe y contraataca. Entiende que el secreto radica en las rayas horizontales del traje de Hanya, que crean una ilusión óptica que oculta la verdadera distancia y longitud de sus brazos cuando ataca. Kenshin usó la punta de su espada como punto de referencia para medir la distancia real. Confiesa que desde el primer encuentro sospechó del atuendo del ninja, ya que era demasiado llamativo para un espía, y asumió que la máscara también era parte del engaño. Su máscara se rompe, revelando un rostro horriblemente desfigurado. Hanya explica que se mutiló a sí mismo para poder disfrazarse de cualquier persona. Cuenta que nació en una aldea tan pobre que los padres asesinaban a sus propios hijos para no tener que alimentarlos. Él logró sobrevivir, pero tuvo que vivir en las sombras. Por eso destruyó su rostro, hasta que Aoshi lo acogió y le dio un propósito. Ahora Hanya despliega unas garras de acero para cumplir con la misión que Aoshi le encomendó. Ataca frenéticamente, obligando a Kenshin a bloquear cada embestida. Kenshin finalmente repele las garras y le asesta un golpe decisivo. Kenshin sufre una herida leve en el brazo, pero las garras de Hanya se hacen pedazos y cae derrotado. Kenshin le reprocha su actitud, diciéndole que alguien con un pasado tan trágico debería poder empatizar con el dolor de Megumi, en lugar de intentar evitar que sea salvada, de la misma manera que Aoshi lo salvó a él. Mientras tanto, Takeda va a buscar a Megumi para intentar negociar. Le pide que huya con él y empiecen de cero, sugiriendo usar sus conocimientos médicos para salvar vidas, pero ella se niega rotundamente, sintiendo que la muerte es la única forma de expiar sus pecados. Takeda se niega a quedarse sentado esperando a que Kenshin lo mate y comienzan a insultarla. Tras vendar sus heridas, el grupo de Kenshin avanza y se encuentra con un nuevo enemigo, Shikiyo. Este enorme hombre empuña una pesada bola de acero unida a una cadena. Sanosuke decide enfrentarlo y le pide a Kenshin que siga adelante. Shikiyo lo permite, ya que prefiere dejarle la presa principal a su líder. Shikiyo conoce la reputación de Sanosuke en el bajo mundo, pero se burla de él diciendo que sin su enorme espada ya no es una amenaza. Sanosuke responde que sus puños son igual de peligrosos. Yahiko se preocupa por él, pero Kenshin sabe que Sanosuke no dejará que interfieran, así que deciden continuar. Shikiyo decide soltar su bola de acero y pelear mano a mano. Agarra la cadena, acerca a Sanosuke y le da una fuerte golpiza. Sin embargo, Sanosuke se levanta y rompe la gruesa cadena con sus manos, demostrando su increíble fuerza. Shikiyo se emociona y comienzan a luchar cuerpo a cuerpo. El gigante agarra a Sanosuke, lo estrella contra la pared y le da un cabezazo que lo deja mareado. Reconociendo su fuerza, Shikiyo le ofrece unirse a los hombres de Aoshi, explicándole que él mismo solo sabía pelear y operaba como un falso patriota, hasta que Aoshi lo derrotó y lo reclutó, asegurando que Sanosuke podría volverse tan fuerte como él. Sanosuke rechaza la oferta
oferta, afirmando que los ninjas solo buscan a los fuertes para pelear, mientras que Kenshin es diferente. Los más débiles lo siguen por admiración, y su espada de filo invertido es la prueba de que lucha para protegerlos. Shikiyo se enfurece por las palabras de Sanosuke y comienza a darle cabezazos repetidamente, pero Sanosuke logra atrapar su mano, se la rompe y le asesta un poderoso puñetazo directo a la cabeza que lo derrota. Antes de caer exhausto, Sanosuke le dice que si tiene la oportunidad, debería enfrentarse a Kenshin para descubrir la verdadera fuerza, tal como él lo hizo. Mientras tanto, Kenshin finalmente se encuentra con Aoshi y le exige que le entregue a Megumi y a Takeda. Aoshi responde que tendrá que usar su espada si quiere respuestas. Kenshin nota que Aoshi usa un kodachi, una espada corta. Normalmente los samuráis portan una larga para atacar y una corta para defenderse, pero Aoshi usa la corta para atacar. Aoshi combina sus ataques de espada con artes marciales, tomando a Kenshin por sorpresa y haciéndolo retroceder. Aoshi expresa su profunda frustración de que el shogunato nunca les dio la oportunidad de luchar en la guerra. Cree que si los Oniwabanshu hubieran entrado en combate, podrían haber incendiado las bases enemigas y asesinado a los líderes patriotas, cambiando el rumbo de la historia. Pero su señor huyó cobardemente y entregó el poder. Aunque sabe que el pasado no se puede cambiar, ahora busca reclamar el título del más fuerte que Kenshin posee. Kenshin le responde que a los hombres del shogunato nunca les importó el pueblo y que solo son máquinas de guerra sedientas de sangre, por lo que no permitirá que se salga con la suya. Kenshin ataca de nuevo, pero no puede atravesar la defensa impecable de la espada corta y vuelve a ser repelido. Por otro lado, Takeda busca desesperadamente una forma de deshacerse tanto de Kenshin como de Aoshi, ya que ambos representan una amenaza para él. En ese momento, un sirviente le informa que la nueva arma que ordenó está lista para usarse. Kenshin afirma haber descubierto el estilo de combate de Aoshi. El líder ninja duda que lo haya descifrado tan rápido y lo desafía a demostrarlo. Kenshin sujeta su espada más cerca de la hoja para igualar la corta distancia de ataque de Aoshi, explicando que la técnica de su rival se basa en atacar los puntos ciegos creados por la diferencia de longitud entre sus armas. Al acortar su espada, elimina esa ventaja. Pero Aoshi cambia su estrategia, alterando el ritmo y la velocidad de sus movimientos de manera impredecible. Se mueve rápidamente alrededor de Kenshin, creando ilusiones ópticas para confundirlo, y luego ataca de repente. Kenshin no logra reaccionar a tiempo y cae al suelo tras recibir un golpe contundente. Aoshi cree haberlo matado y Yahiko intenta intervenir, pero Kenshin se pone de pie, revelando que usó la funda de su espada para absorber el impacto. Aoshi reconoce que Kenshin hace honor a su leyenda y jura arrebatarle el título. Vuelve a usar su técnica de movimiento fluido, pero Kenshin bloquea 2 ataques seguidos, suelta su espada y detiene el golpe final con las manos desnudas. Kenshin le explica que al momento en que cambia a la ofensiva, sus movimientos se vuelven predecibles. Le dice que no le interesa el título del más fuerte y se lo cede con gusto, ya que su único objetivo es proteger a quienes son importantes para él. Luego, toma la empuñadura de su espada y golpea a Aoshi directamente en la garganta. A pesar del golpe, Aoshi logra lanzar a Kenshin antes de caer inconsciente debido a la falta de aire. Al despertar, le pregunta a Kenshin por qué no lo mató. Kenshin responde que ya no es un asesino y por eso le perdonó la vida. Le pregunta por qué no aceptó un puesto en el nuevo gobierno, sabiendo que seguramente recibió muchas ofertas por su talento. Aoshi confiesa que sí le ofrecieron altos cargos, pero solo a él, dejando de lado a sus 4 subordinados. Como su líder durante la revolución, no podía abandonarlos sin un lugar a donde ir. De repente, Kanryu Takeda irrumpe en la sala manejando una ametralladora Gatling importada de Estados Unidos. Takeda empieza a disparar indiscriminadamente. El ruido despierta a Sanosuke. En el piso inferior, Hanya, Shikiyo y los otros miembros caídos también escuchan los disparos y se arrastran hacia el lugar para ver qué sucede. Takeda rocía la sala con balas, obligando a Kenshin y a Aoshi a buscar refugio. Le dispara a Aoshi en la pierna y se detiene un momento para presumir su nueva adquisición. Confiesa que el negocio del opio era solo un medio para lograr su verdadero objetivo, convertirse en un gran traficante de armas. Se burla de Kenshin y Aoshi, diciendo que sus talentos requieren décadas de entrenamiento, mientras que él solo necesitó dinero para conseguir un poder superior. El grupo de Sanosuke llega al lugar. Siguiendo las instrucciones de Sanosuke, Kenshin se mueve hacia el lado opuesto de la sala. Shikiyo intenta lanzarse contra Takeda. En su confusión, Takeda decide apuntar su ametralladora hacia Aoshi, pero Shikiyo se interpone como escudo humano y recibe una ráfaga de balas. Cae al suelo sonriendo, feliz de que su enorme cuerpo al menos sirvió para proteger a su líder. Hyotoko aparece y amenaza a Takeda, advirtiéndole que si le dispara, el aceite en su cuerpo explotará. Takeda ignora la advertencia y apunta a otra parte de su cuerpo. En realidad, Hyotoko solo estaba sirviendo de escudo para que Beshimi pudiera lanzar un dardo envenenado desde atrás. Sin embargo, la ráfaga de la ametralladora desvía el dardo en el aire y ambos ninjas caen acribillados. Hanya le pregunta a Kenshin cuánto tiempo necesita para recuperar su espada y llegar hasta Takeda. Kenshin responde que necesita 10 segundos. Hanya revela que Megumi está arriba y confiesa que puede entender su dolor,
pero Aoshi es mucho más importante para él, por lo que no podrá ayudar a la chica. Hanya se lanza contra Takeda para ganar tiempo, recibe múltiples disparos y muere, pero logra darle a Kenshin los 10 segundos necesarios. Kenshin recupera su arma y justo cuando Takeda se queda sin balas, le da un fuerte golpe en el rostro que lo noquea. Sanosuke observa la escena y nota que, aunque Kenshin está herido físicamente, es Aoshi quien ha sufrido el daño más profundo y devastador en su alma tras perder a sus hombres. Kenshin le pide a Sanosuke que dejen a Aoshi a solas para que pueda estar con sus camaradas caídos. Luego de rescatar a Megumi, ella sentía que sus pecados eran demasiado grandes y deseaba morir para expiarlos, pero Sanosuke la detuvo, reprochándole que intentara tirar por la borda todo el esfuerzo que los tres habían hecho para salvarla. De repente la policía llegó al lugar, por lo que Megumi le entregó medicina a Kenshin para detener el sangrado de su herida, con la intención de entregarse a las autoridades. Ella bajó a encontrarse con el jefe de policía y Takeda la acusó rápidamente de ser la fabricante del opio. Sin embargo, Kenshin intervino para evitar que ella confesara. Le dijo al oficial que Megumi había sido secuestrada por Takeda para obligarla a fabricar la droga, pero que aún no lo había hecho. El jefe decidió creerle por el momento, mientras que Takeda, al verse engañado, empezó a gritar enfurecido. Según Kenshin, él mismo fue un asesino en el pasado, por lo que sus pecados eran tan graves como los de ella. Sin embargo, él eligió seguir viviendo y salvando personas para redimirse. Como los conocimientos médicos de Megumi podían salvar aún más vidas, lo mejor para ella era seguir viviendo para reparar el daño que había causado. Luego, se preguntaron dónde estaba Aoshi, pero el jefe de policía no sabía de quién hablaban, ya que no lo vio al entrar. Entonces comprendieron que Aoshi había escapado usando un pasadizo secreto que Takeda había construido. Al buscar la salida del túnel, confirmaron que estaba abierta. Poco después, se reencontraron con Aoshi, quien había recuperado las cabezas de sus subordinados caídos para darles un entierro digno. Aoshi prometió que seguiría persiguiendo a Kenshin en el futuro, pero el vagabundo le aseguró que estaría completamente listo para enfrentarlo cuando llegara el momento. Kenshin se marchó al ver que Aoshi desaparecía en la distancia. El grupo regresó a la casa de Kaoru para disfrutar del desayuno que ella había preparado con tanto esfuerzo, al punto de lastimarse las manos. Megumi pidió quedarse a comer, y tal como esperaban, la comida sabía terrible. Kaoru se disculpó diciendo que no podía dejar que Megumi se quedara a vivir allí, pero le había conseguido un nuevo hogar en la clínica de un viejo médico. Antes de irse, Megumi le coqueteó a Kenshin, diciéndole que si alguna vez se aburría de Kaoru, ella estaba dispuesta a reemplazarla. Esto hizo que Kaoru la viera como una rival y una intrusa. Megumi cruzó un par de palabras con Sanosuke y se marchó. Luego, Kenshin le preguntó a Sanosuke sobre su interacción con Shikiyo, ya que antes de morir, el gigante había mencionado el gran potencial de Sanosuke y le pidió a Kenshin que lo valorara. Kenshin expresó su deseo de haber podido hablar más con ellos. En los días siguientes, Kenshin notó que Yahiko se ausentaba con frecuencia. Sanosuke bromeaba diciendo que el niño iba a ver chicas. Kaoru pensaba que iba a comprar dulces, pero Kenshin sospechaba que estaba entrenando en secreto. Justo entonces, Yahiko regresó actuando con normalidad, diciendo que solo había salido a dar un paseo. Los otros dos perdieron el interés, pero Kenshin le recordó a Yahiko sobre su entrenamiento. El chico se defendió diciendo que practicaba regularmente y que descansar 2 días a la semana estaba bien. Aún así, su actitud era muy sospechosa, por lo que al día siguiente, el grupo decidió seguirlo. Descubrieron que el niño iba a un restaurante de estofado de carne. Al preguntarle a la camarera, se enteraron de que Yahiko había empezado a trabajar allí hace unos días. Sanosuke supuso que lo hizo para estar cerca de una chica, pero la camarera aclaró que la joven llamada Tsubame había empezado a trabajar después que él, por lo que esa teoría no tenía sentido. Yahiko había notado que Tsubame era muy tímida y torpe, y en el fondo quería ayudarla a tener más confianza. El grupo de Kenshin se sentó a comer y notó que Tsubame tenía que atender a unos sujetos con aspecto de matones. Poco después, esos hombres obligaron a Tsubame a salir del local. Resulta que durante la era del shogunato, estos individuos eran los amos de la familia de Tsubame y seguían obligándola a servirles a pesar de estar en una nueva era. Querían que ella les entregara un molde de la llave del restaurante para poder entrar a robar. Como ella no quería ayudarlos a cometer un delito, la amenazaron con lastimar a otros si no obedecía. En ese momento, Yahiko intervino, decidido a darles una lección. El niño lograba defenderse bien porque los matones no sabían mucha esgrima, pero la diferencia numérica lo abrumó y terminó recibiendo una paliza. Kaoru quiso que Kenshin lo ayudara, pero él le explicó que si siempre lo rescataban, Yahiko nunca se volvería más fuerte. A menos que el niño pidiera ayuda, nadie intervendría en su pelea. Al final, Tsubame tuvo que entregar el molde de la llave al líder para que dejaran en paz a Yahiko. El niño dedujo que necesitarían un día para fabricar la llave, por lo que el robo ocurriría la noche siguiente. Tsubame se disculpó por involucrar a Yahiko, pero él asumió la responsabilidad, diciendo que fue su propia decisión intervenir. Yahiko decidió no llamar a la policía por miedo a que Tsubame sufriera represalias, y tampoco quiso pedirle ayuda al grupo de Kenshin, ya que quería resolverlo por su cuenta.
técnica. Al regresar, Yahiko construyó un aparato para practicar cómo enfrentarse a múltiples enemigos a la vez. Kaoru le advirtió que ese tipo de entrenamiento no se comparaba con un combate real y que dominarlo en un solo día era casi imposible. Yahiko decidió pedirle consejo a Kenshin, quien le explicó que la mejor estrategia contra varios oponentes era correr y contraatacar a uno por uno, buscando siempre convertir la pelea grupal en una serie de duelos individuales. Kaoru también aprovechó para enseñarle más sobre los principios de su escuela de esgrima, pidiéndole que los mantuviera siempre presentes. Al caer la noche, los antiguos amos de Tsubame iniciaron su plan de robo. Yahiko apareció de repente, les arrebató la llave y los atrajo hacia un callejón estrecho para aislarlos y enfrentarlos de a uno. El líder se dio cuenta de la trampa y ordenó a sus hombres que lo atacaran todos juntos, pero al ver a Kenshin y Sanosuke observándolos desde un techo cercano, se asustaron y huyeron. Yahiko no se dio cuenta de nada porque Kenshin y Sanosuke se escondieron rápidamente, dejando solo al líder enemigo en el lugar. Ahora, Yahiko tenía que enfrentarse a una espada real, pero logró leer los movimientos de su oponente y esquivarlo. Aunque le costaba admitirlo, Yahiko estaba agradecido por las enseñanzas que Kaoru le había transmitido. Mientras tanto, Kaoru se encontró con Tsubame y le aconsejó que dejara de obedecer a esos criminales, asegurándole que si Yahiko ganaba, ella sería completamente libre. Luego, ambas fueron a ver el combate de Yahiko. En ese momento, el líder intentó atacar las piernas del niño, quien apenas tuvo tiempo de levantar un pie. Sin embargo, Yahiko logró pisar la hoja de la espada y lanzar un contraataque directo a la cabeza. Yahiko salió victorioso, liberando finalmente a Tsubame de su opresión. Kaoru llevó a Tsubame a casa, mientras Sanosuke le preguntaba a Yahiko por qué estaba trabajando. El niño confesó que quería ganar dinero para comprarse una espada de filo invertido y proteger a la gente, igual que Kenshin. Aunque sonaba gracioso, Kenshin le recordó que esas espadas eran muy caras, por lo que tendría que esforzarse mucho. Unos días después, Kaoru se preparaba para visitar el dojo de un conocido para entrenar. Invitó a Kenshin, pero él se negó, así que Kaoru le encomendó una larga lista de compras como castigo. Kenshin, sin muchas ganas de ir de compras, terminó aceptando acompañar a Kaoru. Mientras tanto, dos figuras misteriosas aparecieron en la ciudad, investigando a los espadachines y dojos más fuertes del lugar, incluyendo al propio Kenshin. Kenshin y Kaoru llegaron al nuevo dojo. Los estudiantes ya conocían a Kaoru, pero era la primera vez que veían a Kenshin. Allí, Kenshin conoció al maestro del lugar. El maestro inicialmente tenía la intención de desafiar a Kenshin, pero al verlo frente a frente, desistió de la idea y lo invitó a tomar asiento. Kaoru le preguntó por qué quería retarlo, y el maestro admitió que se sentía derrotado, incluso antes de cruzar espadas. Luego, Kaoru se unió al entrenamiento con los demás estudiantes, mientras el maestro conversaba con Kenshin, preguntándole su opinión sobre el dojo. Kenshin comentó que parecía un buen lugar de entrenamiento. El maestro le confesó que las apariencias engañaban, ya que antes tenían muy pocos alumnos. Había usado la presencia de Kaoru como un atractivo para atraer a más estudiantes, sintiéndose algo culpable por aprovecharse de la hija de su viejo amigo. Sin embargo, como a Kaoru no le importaba, él se sentía más tranquilo. De repente, un forastero llegó al dojo buscando retar al maestro. Este hombre se presentó como Ryuta, acompañado por su joven discípulo Yutaro. Venían a lanzar un desafío, pero mostraron cierto desprecio al enterarse de que el combate sería con espadas de madera. Aún así, al ser los retadores, debían acatar las reglas del dojo local. El duelo comenzó y el maestro aceptó el reto para defender el honor de su escuela, con Kaoru actuando como árbitro. Apenas inició el combate, Ryuta asestó rápidamente un golpe en el hombro y otro en el cuello del maestro, ganando el primer punto. Sin embargo, la fuerza de esos impactos le fracturó la clavícula al maestro, quien claramente necesitaba atención médica urgente. A pesar de todo, el maestro insistió en continuar. En la siguiente ronda, Ryuta lo derribó sin piedad y estuvo a punto de matarlo, obligando a Kenshin a intervenir para detenerlo. Ryuta justificó sus acciones diciendo que solo tenemos una vida y perder en un duelo debería significar la muerte. Argumentó que el verdadero arte de la espada floreció durante el shogunato, pero en la actual era Meiji. La paz y los avances tecnológicos habían debilitado y corrompido esa noble disciplina. Luego, Ryuta desafió a Kenshin o un duelo. Kenshin se negó, pero Ryuta amenazó con destruir el letrero del dojo, lo que provocó que Kaoru quisiera pelear en su lugar. Para evitarlo, Kenshin decidió tomar su lugar en el combate. Ambos usaron espadas de bambú y apenas comenzaron, Ryuta se lanzó al ataque, obligando a Kenshin a retroceder. Kenshin solo se limitó a esquivar sin contraatacar, buscando terminar el duelo en un empate. Sin embargo, cuando Ryuta preparaba un ataque letal, Kenshin notó algo extraño, soltó su arma y se apartó. Ryuta detuvo su ataque, prometiendo buscar a Kenshin otro día, y se marchó. Por su parte, Yahiko juró darle una lección al arrogante Yutaro algún día para enseñarle respeto. Ryuta se dio cuenta de que Kenshin no era un espadachín común y se obsesionó con la idea de volver a enfrentarlo, reconociendo que también era un maestro de la era pasada. Por otro lado, Kenshin no lograba comprender la verdadera naturaleza de Ryuta, ya que su ataque anterior, a pesar de usar una espada de madera, generó una presión capaz de cortar su bambú y dejar una marca en el suelo como si fuera una hoja de acero real. Al regresar, el grupo le contó todo a Sanosuke. Poco después,
días, un anciano mayordomo llegó para entregarle a Kenshin una invitación formal a un duelo. Decidieron ir a ver de qué se trataba y llegaron a una enorme mansión que resultó ser el hogar de Yutaro. El padre del niño los recibió amablemente y guió a Kenshin a solas para reunirse con Ryuta, pidiéndole a Yutaro que entretuviera al resto del grupo. El padre les explicó que se dedicaban a exportar espadas a Europa, donde los coleccionistas las consideraban tesoros valiosos. Hacía unos meses, su caravana fue asaltada por bandidos, pero Ryuta los salvó, y desde entonces Yutaro se había convertido en su fiel discípulo. Mientras tanto, Kenshin se encontró cara a cara con Ryuta. Los otros tres ataron a Yutaro y se escabulleron para espiar la reunión. Ryuta le expuso a Kenshin su visión, argumentando que la esgrima moderna era patética y debía ser erradicada. Su plan era crear un nuevo estilo definitivo, eliminando todas las escuelas débiles hasta que solo su técnica sobreviviera y prosperara. Reconociendo a Kenshin como el primer guerrero fuerte que encontraba, le ofreció unirse a su causa. Pero Kenshin rechazó la oferta. Aunque sentía lástima por la decadencia de la esgrima en la era moderna, no estaba de acuerdo en preservar técnicas diseñadas exclusivamente para matar. Cuando Kenshin se disponía a marcharse, Ryuta desenvainó su espada, declarando que si no compartía su ambición, se convertiría en un enemigo que debía ser eliminado. Ryuta atacó con todas sus fuerzas, lanzando un corte tan poderoso que partió árboles y rocas por la mitad. Sin embargo, cuando Kenshin desenvainó para defenderse, la espada de Ryuta terminó rompiéndose. Kenshin le explicó que su espada de filo invertido representaba su firme voluntad de rechazar cualquier instinto asesino. Al escuchar esto, Ryuta se retiró, prometiendo que se enfrentarían de nuevo en el futuro. El grupo de Kenshin también decidió volver a casa, no sin antes desatar a Yutaro. Yahiko le advirtió a Yutaro que dejara de presumir y lo retó a visitar su dojo para pelear de verdad si tanta confianza tenía en sus habilidades. Esa misma noche, Yutaro apareció en el dojo para desafiar a Yahiko. A pesar de la hora, Yahiko aceptó el duelo y rápidamente notó que Yutaro ni siquiera sabía sostener la espada correctamente. Se dieron cuenta de que Ryuta nunca le había enseñado nada real al niño, así que Kaoru intervino y pasó toda la noche enseñándole las posturas básicas a Yutaro. Por la mañana, Kenshin les preparó bolas de arroz y le preguntó a Yutaro si había disfrutado el entrenamiento, a lo que el niño admitió que sí. Su objetivo era volverse un espadachín fuerte para que su padre recapacitara, ya que sentía que él había abandonado su orgullo guerrero para volverse un simple comerciante de espadas, vendiendo el alma de los samuráis a los occidentales. Al ver su determinación, Kenshin invitó a Yutaro a entrenar en el dojo de Kaoru para que pudiera competir con Yahiko, creyendo que la rivalidad los motivaría a ambos a mejorar. Yutaro volvió a casa para pedirle permiso a Ryuta, quien aceptó con la excusa de que le serviría para estudiar al enemigo. Sin embargo, en el fondo, el maestro ocultaba intenciones mucho más oscuras. Con el paso de los días, Kenshin le contó a Sanosuke cómo el joven adinerado asistía al dojo a diario y cómo siempre terminaba peleando con Yahiko. Ese día, Kaoru había elegido a Yahiko como objetivo de práctica para Yutaro, poniéndole un casco protector para que recibiera los golpes. Después de un par de intercambios, Yahiko se dio cuenta de que Yutaro estaba mejorando a un ritmo impresionante y mostraba una gran determinación por aprender. Esa noche, todo el grupo fue a comer estofado de carne para relajarse. Tsubame sintió curiosidad por Yutaro y le explicaron que era el nuevo amigo de Yahiko. Aunque siempre estaban peleando, Tsubame pensaba que en realidad se llevaban muy bien. Yutaro aprovechó para presumir que era mejor que Yahiko en todo, incluso en cómo tratar a las mujeres. Kaoru le ofreció a Yutaro convertirse en su discípulo oficial, pero aunque el niño disfrutaba mucho las clases, rechazó la oferta, creyendo firmemente que solo entrenando bajo la tutela de Ryuta lograría volverse verdaderamente fuerte. Más tarde esa noche, Yutaro llevó al grupo de Kenshin al lugar exacto donde conoció a Ryuta. Contó cómo unos bandidos asaltaron su mercancía y su padre se arrodilló suplicando piedad, perdiendo todo rastro del orgullo de su familia guerrera. En ese momento de desesperación, Ryuta apareció y de un solo ataque hizo huir a todos los ladrones. Desde ese día, Yutaro juró aprender de él para restaurar el honor de su familia. Justo en ese momento, Ryuta atacó a Kenshin por la espalda. Kenshin logró esquivarlo, pero Ryuta siguió atacando, lanzando tierra para cegarlo. A pesar del juego sucio, Kenshin logró asestarle un golpe en la cabeza. Cambiando de táctica, Ryuta comenzó a lanzar ondas de aire cortante con su espada. Kenshin las esquivó todas, pero una de las ráfagas impactó en el brazo derecho de Yutaro, hiriéndolo gravemente. Ryuta confesó que nunca tuvo la intención de convertir a Yutaro en su discípulo. Solo quería aprovecharse de la fortuna de su familia para financiar su proyecto de revivir su letal estilo de espada, revelando además que él mismo había orquestado aquel asalto a la caravana. Kenshin se enfureció y le ordenó que esperara allí, prometiendo regresar para ajustar cuentas después de llevar a Yutaro al médico. Sanosuke comentó que Ryuta había cometido un grave error al provocar al hombre más peligroso del mundo. Tras llevarlo a la clínica de Megumi, ella y el doctor confirmaron que los tendones y nervios del brazo derecho de Yutaro estaban severamente cortados, lo que significaba que nunca más podría empuñar una espada. Yahiko sintió una gran pena, sabiendo lo importante que era la esgrima para Yutaro y cómo todos sus esfuerzos se habían desvanecido. Era una realidad difícil de aceptar, pero así es la vida. Los médicos no hacen milagros. De repente, Yahiko escuchó la voz de Yutaro y corrió a verlo. El niño había despertado y estaba devastado por la traición. Como Kenshin ya se había ido, Yahiko decidió acompañarlo
acompañar a Yutaro a ver el desenlace del conflicto, y Kaoru fue con ellos para protegerlos. Mientras tanto, Ryuta esperaba y al ver que Kenshin tardaba, pensó que había huido por cobardía. Sanosuke le advirtió que lo mejor que podía hacer era escapar antes de que Kenshin regresara, ofreciéndose a pelear con él si tanto deseaba un combate. Sin embargo, Kenshin apareció en ese momento y Sanosuke se hizo a un lado. Con una mirada llena de furia, Kenshin se enfrentó a Ryuta. Esquivaba con facilidad todas las ráfagas de viento cortante. Kenshin había analizado el mecanismo de esa técnica, y aunque para una persona normal era imposible esquivar ataques invisibles, para alguien con sus reflejos resultaba bastante sencillo. Frustrado, Ryuta comenzó a lanzar ataques continuos, obligando a Kenshin a moverse sin parar. Un leve corte alcanzó el brazo de Kenshin, provocando que Ryuta sonriera con arrogancia, creyendo tener la victoria asegurada. En ese instante, Kenshin comprendió la verdad. Aunque Ryuta llamaba a su técnica la espada asesina, en realidad nunca había quitado una vida. Kenshin decidió entonces mostrarle el verdadero terror de la espada de un demonio. Ryuta, molesto por sus palabras, se lanzó en una serie de ataques frenéticos, combinando cortes directos con sus ráfagas de aire cada vez que Kenshin se alejaba. Kenshin continuó esquivando hasta recibir otro pequeño corte en la pierna, pero Kenshin ya se había cansado de jugar, solo estaba ganando tiempo para que Kaoru y los niños llegaran. Al verlos aparecer, inició su contraataque, adoptó su postura, lanzó su espada para golpear a Ryuta en la frente, corrió hacia él, atrapó el arma en el aire, le dio otro fuerte golpe con la empuñadura y finalizó el combate con una estocada certera usando la funda. Al ver esto, Yahiko corrió hacia adelante, pero Ryuta, desesperado, lo tomó como rehén y amenazó con matarlo. Sin embargo, todos sabían que estaba mintiendo. Kenshin sabía perfectamente que Ryuta no tenía el coraje para matar a nadie, ya que portar una espada asesina requiere soportar el enorme peso de quitar una vida. Por lo tanto, la técnica de Ryuta solo servía para herir, no para matar. Kenshin le advirtió fríamente que si le hacía el menor rasguño a Yahiko, le mostraría lo que realmente significa un corte letal. Aterrorizado por la mirada de Kenshin, Ryuta soltó al niño y se rindió. El grupo recogió a Yutaro y regresó a casa. Durante los días siguientes, Yutaro se encerró en su habitación, negándose a ver a Yahiko. Mientras tanto, Kenshin se enteró de la historia del padre de Yutaro. Al llegar la era Meiji, la esgrima perdió su valor, y aunque provenía de un linaje guerrero, el hombre tuvo que adaptarse para sobrevivir, usando su conocimiento en espadas para prosperar como comerciante. Sin embargo, a Yutaro le costaba aceptar esa nueva vida. El padre planeaba llevar al niño a Alemania para buscar un tratamiento médico avanzado y darle una vida mejor, esperando que allí olvidara la esgrima. El día de la partida llegó y a pesar de encontrarse con el grupo de Kenshin, Yutaro se mantuvo en absoluto silencio. Yahiko, frustrado por su actitud derrotista, lo confrontó y lo atacó, gritándole que él no era alguien tan débil y que si le dolía la traición, solo debía esforzarse por volverse más fuerte que Ryuta. Ambos volvieron a discutir y Yutaro declaró con firmeza que no abandonaría la espada, asegurando que un solo brazo le bastaba para derrotar a Yahiko. Antes de que se fuera, Yahiko le exigió que regresara algún día para terminar su duelo pendiente, a lo que Yutaro asintió y se marchó. Más tarde, Kenshin reflexionó sobre Ryuta, reconoció que su habilidad con la espada era formidable y esperaba que algún día valorara la suerte de no haber cruzado la línea del asesinato. Aunque a Kenshin le preocupaba el futuro de la esgrima en la nueva era, ver la pasión de esos dos niños disipó todas sus dudas. Esa misma noche, Ryuta sintió la tentación de cruzar esa línea asesina para familiarizarse con la muerte, pero al final su miedo fue más fuerte y solo pudo cortar una estatua de Buda. Poco después, una anciana y su nieto volvieron a colocar la cabeza de la estatua en su lugar. Ryuta cayó de rodillas, llorando al comprender que realmente no tenía el valor necesario para empuñar una espada asesina. Pasaron un par de días y como Sanosuke seguía comiendo fiado en el restaurante, la empleada le pidió que comprara unas pinturas famosas como forma de pagar su deuda. Mientras iba a buscarlas, la gente del pueblo comentaba lo mucho que había cambiado. Antes, Sanosuke era como una bomba de tiempo, siempre dispuesto a pelear con cualquiera por cualquier motivo, pero ahora se le veía mucho más tranquilo. En la tienda de arte se encontró casualmente con Kenshin y Kaoru. Mientras hablaban de las obras, Sanosuke vio una pintura que retrataba a su antiguo capitán de la época revolucionaria. Inmediatamente preguntó por el artista y consiguió su dirección. Resultó que el pintor era Sunan, un viejo amigo y compañero de armas. Kenshin y Kaoru lo siguieron en silencio, pero decidieron irse para respetar su privacidad. Sanosuke supo que era Sunan porque la pintura los mostraba a ambos junto a su capitán. Sanosuke creía que su amigo había pasado los últimos 10 años dibujando para ganarse la vida, pero estaba muy equivocado. Durante esos 10 años, Sunan había alimentado un profundo deseo de venganza contra el gobierno para lograr una verdadera igualdad y limpiar el nombre de su capitán. Sunan le mostró a Sanosuke un enorme arsenal de bombas que había fabricado y almacenado. Su plan era volar el Ministerio del Interior ese fin de semana, sumiendo al gobierno en el caos para incitar una rebelión popular que le devolviera el poder al pueblo. Sunan no quiso presionar a Sanosuke y le dijo que esperaría su respuesta. Esa tarde, después de que Sanosuke se fue, Sunan recordó a su capitán. En el pasado, el capitán valoraba mucho su habilidad con los explosivos, pero siempre le aconsejaba que estudiara, argumentando que la era de las espadas y las armas estaba llegando a su fin para dar paso a la era del conocimiento, pidiéndole además que guiara a Sanosuke por ese mismo camino. A la mañana siguiente, Sanosuke le pidió permiso
a Kaoru para organizar una fiesta en su casa. Quería invitar a Sunan y a todos sus conocidos para celebrar. Esa tarde, todos llegaron al evento. Sus amigos apostadores se sintieron un poco incómodos al ver a Megumi allí, pero Sanosuke les pidió que lo dejaran pasar y ella misma se levantó para disculparse por sus errores pasados, logrando un ambiente tranquilo. Todos disfrutaron de la comida, la bebida y la compañía de Sunan. Durante la fiesta, Sunan dibujó retratos rápidos para varios de los presentes. Al llegar el turno de Kenshin, Sunan se mostró un poco reacio al saber que era un antiguo patriota del bando revolucionario. Sanosuke le pidió que no le diera importancia, así que Sunan continuó dibujando, pero solo trazó el contorno del rostro y la cicatriz, omitiendo los ojos, la nariz y la boca. Por la noche, cuando la fiesta terminó y la mayoría se fue o se quedó a dormir, Sanosuke y Sunan supieron que era hora de actuar. Sanosuke organizó esa cena como una despedida para sus amigos, consciente de que después de esa noche se convertiría en un criminal buscado y probablemente Kenshin intentaría detenerlo, pero estaba conforme con su decisión. Sin embargo, Kenshin había escuchado todo y abrió los ojos apenas Sanosuke salió por la puerta. Sanosuke y Sunan llegaron al Ministerio del Interior. Empezaron lanzando pequeñas bombas hacia el patio para distraer a los guardias hacia la entrada principal, mientras ellos escalaban el muro trasero para infiltrarse, pero apenas entraron, se encontraron cara a cara con Kenshin. Sunan descubrió en ese momento que Kenshin era el legendario Batusai. Kenshin no venía a arrestar a Sanosuke, ya que respetaba sus decisiones, pero estaba decidido a detener el atentado. Sunan le lanzó varias bombas, pero Kenshin cortó las mechas con increíble rapidez. Una de las bombas logró detonar, pero Kenshin la esquivó sin problemas. Sanosuke intentó calmar a Sunan, advirtiéndole que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, Sunan se negó a abandonar 10 años de preparación, lo que obligó a Sanosuke a darle un fuerte golpe para noquearlo y sacarlo de allí. Kenshin ya había despejado una ruta de escape para ellos. Sanosuke le preguntó a Kenshin si en caso de seguir apoyando a su amigo, estaría dispuesto a enfrentarlo. Kenshin prometió que lo detendría con todas sus fuerzas, lo que de alguna manera tranquilizó a Sanosuke. Más tarde, Sunan despertó en su casa y notó que todas sus bombas habían desaparecido. Sanosuke le explicó que Kenshin las había destruido. Sunan se sintió traicionado, acusando a Sanosuke de conspirar con Kenshin y declaró que su plan alternativo era cometer un suicidio ritual frente al público para exponer los crímenes del gobierno. Antes de que Sanosuke pudiera detenerlo, Sunan lanzó una bomba de humo y escapó. Sanosuke se vio obligado a buscarlo, sabiendo que Kenshin le había confiado esa responsabilidad. Al escuchar los silbatos de la policía, Sanosuke logró localizar a Sunan y lo empujó hacia el río para alejarlo del peligro. Ambos decidieron que arreglarían las cosas a golpes. Sunan lo acusaba de traidor, pero Sanosuke le aclaró que nunca le había revelado el plan a Kenshin, sino que él lo descubrió por su cuenta. Frustrado y sintiendo que había desperdiciado 10 años de su vida, Sunan sacó un cuchillo para amenazar a Sanosuke, pero finalmente lo arrojó a un lado, prefiriendo una pelea a puño limpio. Confiaba en ganar porque Sanosuke nunca había podido vencerlo en el pasado. Sin embargo, Sanosuke se había vuelto mucho más fuerte y logró derribarlo de un golpe. Sunan se levantó rápidamente, lo tacleó y comenzó a golpearlo en el rostro. Le gritaba a Sanosuke que mientras él pasaba 10 años sufriendo para limpiar el nombre de su capitán, Sanosuke solo se dedicaba a buscar peleas y a hacerse amigo de un antiguo patriota. Sanosuke logró quitárselo de encima y le hizo ver que su venganza no tenía sentido, ya que, aunque el gobierno actual era corrupto, había personas esforzándose por construir la sociedad pacífica que su capitán siempre soñó. Le mencionó a Kaoru que luchaba por mantener vivo el dojo de su padre, a Yahiko, un huérfano que entrenaba con dedicación a pesar de sus dificultades, y a Megumi, quien tras ser forzada a cometer crímenes, ahora usaba la medicina para salvar vidas. Le hizo entender a Sunan que sus acciones no cambiarían nada porque sus 10 años de resentimiento ya no encajaban en esta nueva época. Sanosuke ayudó a Sunan a levantarse y le explicó que a Kenshin tampoco le agradaba el gobierno actual, pero que intentaba evitar que las personas sufrieran por los errores de la época que él mismo ayudó a construir. Le advirtió que si usaban métodos violentos y despiadados para conseguir sus objetivos, se convertirían exactamente en los villanos que el gobierno afirmaba que su capitán era. Le recordó que la prioridad de su capitán siempre fue el bienestar del pueblo, y como la gente de esta era parecía satisfecha con su vida pacífica, no tenían ningún derecho a destruirla. A lo lejos, Kenshin encendió y lanzó unos fuegos artificiales al cielo para indicarles que había resuelto la situación con la policía sin dejar rastro. Unos días después, Sunan decidió finalmente seguir el consejo que su capitán le dio hace 10 años, usando su propio talento en lugar de la violencia. Así, comenzó a crear dibujos y artículos para un periódico local, luchando contra la corrupción política a través de la prensa. Mientras tanto, Sanosuke y Kenshin visitaron al comerciante de arte. El dueño de la tienda le entregó a Sanosuke un regalo de parte de Sunan, una hermosa pintura que retrataba a su antiguo capitán. El comerciante comentó con tristeza que perder a Sunan como proveedor de cuadros comerciales era un duro golpe para sus ingresos, ahora que dibujaba para el periódico.
Otro día Kenshin se quedó profundamente dormido en el dojo y Kaoru y Yahiko tuvieron que despertarlo cuando terminó el entrenamiento. Al preguntarle con qué soñaba, Kenshin les contó que tuvo un sueño sobre los antiguos escuadrones especiales del shogunato, sus mayores rivales en la época revolucionaria. Como los patriotas solían atacar en grupos pequeños, el shogunato formó esa unidad especial para cazarlos. Kenshin los consideraba sus enemigos más peligrosos debido a la gran habilidad de sus líderes. Afortunadamente, la mayoría de esos capitanes cayeron durante la guerra. Kaoru notó que Kenshin rara vez hablaba tanto de su pasado y se sorprendió de que tuviera ese sueño después de tanto tiempo. El propio Kenshin sentía que algo no estaba bien. Más tarde, mientras Kenshin caminaba perdido en sus pensamientos, Sanosuke recibió a una visita inesperada. Un hombre que decía ser un vendedor de medicinas buscaba a Kenshin. Sin embargo, Sanosuke notó que las manos del vendedor tenían callos formados por el uso constante de la espada, revelando que era un guerrero. Al verse descubierto, el forastero retrocedió rápidamente, notando que Batusai no estaba en casa. Sanosuke sabía que cualquiera que viniera buscando a Kenshin no era un sujeto común y decidió atacarlo. Para su sorpresa, el intruso absorbió el golpe directo de Sanosuke sin inmutarse y contraatacó con su espada a gran velocidad. Mientras tanto, Kenshin seguía caminando lentamente hacia su casa, con una expresión sombría que preocupaba a todos. En el camino se encontraron con Megumi, quien tenía 2 días libres y se dirigía al dojo a visitarlos. Al ver a Kenshin algo pálido, Megumi ofreció revisarlo, pero él aseguró sentirse bien y trató de restar importancia a su sueño para no preocuparlos. Sin embargo, al llegar a la casa, percibieron un fuerte olor a sangre. Encontraron a Sanosuke gravemente herido en el suelo, con la mitad de una espada rota incrustada en su hombro. El agresor de Sanosuke era nada menos que Saito. Saito había sido el capitán del tercer escuadrón de la unidad de élite del antiguo shogunato. En ese momento, Saito se estaba reuniendo con el mismo político que había contratado a Kurogasa. Este funcionario corrupto ahora quería eliminar a Kenshin y había contratado a Saito para hacer el trabajo. Saito aceptó la misión porque le daba la excusa perfecta para reanudar su letal rivalidad con Kenshin. Después de que Saito se retiró, el político comentó que Saito era considerado el hombre más letal de esa unidad especial y que, si Kurogasa falló, Saito seguramente tendría éxito. Mientras Megumi trataba las graves heridas de Sanosuke en el dojo, Kenshin empezaba a sospechar la identidad del hombre que los había atacado. Pasaron 3 días. Sanosuke aún no recobraba el conocimiento y Kenshin seguía sumido en sus pensamientos, habiendo deducido ya que el atacante era su archienemigo, Saito. Era evidente que la fuerza de Saito no había disminuido en lo absoluto con los años y Kenshin no estaba seguro de poder derrotarlo, manteniendo su actual ideal de no matar. Por otro lado, Saito se encontró con Akamatsu, el asesino personal del funcionario. Akamatsu estaba molesto por la interferencia de Saito, así que este último decidió tender una trampa. Sabiendo que Kenshin ya había notado su presencia, Saito envió una carta de desafío, pero planeaba enviar a Akamatsu al punto de encuentro en su lugar. Akamatsu aceptó ir a pelear y se marchó, sin saber que Saito solo lo estaba usando como un peón sacrificable. Kenshin leyó la carta y se preparó para salir, pidiéndole a Yahiko que cerrara bien las puertas porque regresaría tarde. Al llegar al lugar acordado, Kenshin se encontró con Akamatsu, quien lo atacó de inmediato. Kenshin esquivó el ataque, se movió rápidamente detrás de él y cortó su cadena en pleno vuelo. Acorralado, Akamatsu suplicó piedad, afirmando que solo seguía las órdenes de Saito. Sin embargo, en cuanto Kenshin se dio la vuelta para irse, Akamatsu lanzó 2 cadenas ocultas para atrapar sus muñecas y su cuello. Kenshin logró proteger su cuello con las manos, pero quedó con los brazos inmovilizados, permitiendo que Akamatsu lo balanceara y lo arrojara violentamente de un lado a otro. Mientras tanto, Yahiko le informó a Kaoru que Kenshin tardaría en regresar. El niño bromeaba diciendo que tal vez Kenshin estaba en una cita, ya que después de varios meses en la ciudad, seguramente alguna chica había llamado su atención. En medio de su charla, un inspector de policía llegó al dojo buscando a Kenshin. Se presentó como Fujita, un subordinado del jefe de policía, y venían a advertirles que Kenshin era el blanco de un asesino. Como Kenshin no estaba, Fujita decidió esperarlo en la sala. Kaoru no sabía quién estaba detrás de estos ataques, pero sospechaba fuertemente que era el mismo hombre que había herido a Sanosuke. Megumi intentó calmarla, asegurándole que si el objetivo principal era Kenshin, entonces ellos no corrían tanto peligro inmediato y no debían salir a buscarlo en la oscuridad. Por otro lado, Kenshin seguía atrapado por las cadenas de Akamatsu, recibiendo golpes continuos contra el suelo. Akamatsu reveló que tanto él como Kurogasa y Saito habían sido contratados por altos mandos del gobierno para asesinarlo. Alguien muy poderoso quería silenciar a Kenshin para evitar que los secretos oscuros de la revolución salieran a la luz. Al escuchar esto, Kenshin comprendió que Saito, famoso por ejecutar a los patriotas traidores en el pasado, ahora estaba haciendo el trabajo sucio del nuevo gobierno. Kenshin decidió que debía detenerlo a toda costa. Atrapó la cadena, tensándola para bloquear los movimientos de Akamatsu, y desenfundó su espada con la boca, lanzándose en un contraataque letal. Esa noche, al regresar a casa, Kaoru le informó sobre el peligro que corría y mencionó la visita del inspector Fujita. Apenas Kenshin cruzó miradas con él, reconoció de inmediato que Fujita era en realidad Saito, su gran rival de hace 10 años. Kenshin expresó su decepción, afirmando que en el pasado respetaba a Saito porque siempre enfrentaba a sus oponentes frente a frente con honor y ahora recurría a trucos bajos como enviar a Akamatsu de cebo. Saito se burló, aclarando que solo envió a Akamatsu para probar si las habilidades de Kenshin seguían intactas, confirmando que su espada se había vuelto débil y oxidada. Kenshin
replicó que ya no necesitaba la fuerza de un asesino, sino la de un vagabundo, la cual era más que suficiente para proteger a sus seres queridos. Saito le contestó que era demasiado ingenuo y que su supuesta fuerza para proteger era una completa ilusión. Le recordó que mientras Kenshin estaba distraído jugando con Akamatsu, él estuvo sentado en el dojo todo el tiempo, teniendo la oportunidad perfecta para matar a todos sus seres queridos si así lo deseaba. Saito continuó presionándolo, señalando que todos sus enemigos recientes tuvieron la oportunidad de asesinar a sus amigos, e incluso dejó que un niño casi quedara lisiado de por vida. Kaoru entendió que Saito había estado vigilando a Kenshin desde las sombras durante mucho tiempo. Saito afirmó que 10 años de paz habían podrido la mente de Kenshin y que creer que podía proteger a las personas sin matar era una estupidez. A pesar de sus provocaciones, Kenshin se mantuvo firme en su promesa de no volver a quitar una vida. Viendo esto, Saito desenvainó su espada y desafió a Kenshin a demostrar la firmeza de sus ideales. Le dio un ultimátum: o luchaba a muerte con él o masacraría a todos los presentes. Ignorando las súplicas de Kaoru, Kenshin dio un paso al frente, sabiendo que no podía evitar el enfrentamiento. Saito lanzó una rápida estocada que Kenshin logró esquivar, intentando responder con un golpe contundente. Sin embargo, Saito redirigió hábilmente su espada y alcanzó a herir a Kenshin, lanzándolo hacia atrás. Saito había dedicado toda una década a perfeccionar sus ataques hasta convertirlos en movimientos letales ineludibles. Para sobrevivir a los duelos a muerte, la mejor estrategia era llevar las técnicas básicas a su máximo potencial destructivo. Cuando Saito atacó de nuevo, Kenshin intentó usar una técnica para romper su espada, pero Saito logró neutralizarla. Su hoja lo había acompañado durante 10 años de batallas y no se rompería con facilidad. Kaoru intentó intervenir para detener la pelea, pero Kenshin la apartó con frialdad. Saito notó que el aura de Kenshin había cambiado. A través de su observación en combates anteriores, descubrió que cada vez que Kenshin se encontraba acorralado, su instinto regresaba gradualmente a su letal faceta de Batusai, pero esta vez parecía aún más poderoso. Saito se abalanzó, pero Kenshin se agachó y se deslizó por debajo del ataque. Saito apenas tuvo tiempo de patearlo antes de recibir un contraataque mortal. Se sorprendió de la increíble velocidad que Kenshin había alcanzado repentinamente. Saito no estaba seguro si Kenshin había vuelto a ser completamente Batusai o si era solo un estallido momentáneo de adrenalina. La única forma de descubrirlo era luchando con verdadera intención de matar. Saito volvió a atacar y Kenshin esquivó con un movimiento ágil. Anticipando que Saito cambiaría la dirección del ataque, Kenshin se adelantó y le asestó un fuerte golpe en la nuca, lanzándolo fuera del dojo y desafiándolo a levantarse para seguir peleando. No cabía duda, la personalidad asesina de Batusai había resurgido por completo. Kaoru, desesperada, no sabía cómo detenerlos, temiendo que Kenshin nunca volviera a ser el mismo si la pelea continuaba. Intentó rogarles que pararan, pero Kenshin ya había logrado cortar la espada de Saito por la mitad. Sanosuke le explicó a Kaoru que las mentes de ambos guerreros estaban atrapadas en la crueldad de hace 10 años y que solo alguien de esa misma época podría interrumpirlos. Mientras tanto, un hombre misterioso se acercaba al dojo buscando a Saito, deduciendo que si llevaba 4 horas allí, seguramente habría problemas. Kenshin le exigió a Saito que se rindiera y se marchara, pero el orgullo de Saito como guerrero le impedía huir de un duelo. Saito se lanzó nuevamente al ataque y Kenshin soltó su espada para rodearlo e intentar un golpe final. Sin embargo, Saito usó su cinturón para desviar el brazo de Kenshin en el último segundo. Saito arremetió y usó su chaqueta para estrangular a Kenshin. Sin embargo, Kenshin se agachó rápidamente y golpeó la funda de su espada, haciéndola chocar fuertemente contra la mandíbula de Saito. Ambos estaban al borde del colapso y su próximo movimiento decidiría el combate. Kaoru intentó detenerlos físicamente, pero llegó demasiado tarde. Afortunadamente, el hombre misterioso irrumpió en ese preciso instante para separar a Kenshin y a Saito. Este individuo resultó ser otro antiguo líder patriota y el actual ministro del Interior. Como uno de los 3 arquitectos principales de la revolución, era el hombre más poderoso del país. Le exigió explicaciones a Saito, revelando que su misión original solo era evaluar las habilidades de Kenshin, no matarlo. Saito justificó sus acciones diciendo que el vagabundo pacífico era inútil, pero que el asesino Batusai seguía siendo un arma letal. El ministro le ofreció a Kenshin trabajar para el gobierno, pero este se negó rotundamente. Para reprimir su lado de Batusai, Kenshin se golpeó la cabeza con fuerza, logrando volver en sí. El ministro anunció que tenía asuntos urgentes que discutir y esperaría a que curaran las heridas de Kenshin para reunir a todos. Reveló que una enorme amenaza llamada Shishio había comenzado a actuar en las sombras. Este hombre apareció por primera vez hace 10 años. Cuando Kenshin abandonó su papel de asesino, Shishio fue el elegido para reemplazarlo, convirtiéndose en el sucesor directo del título de Batusai. Kenshin nunca lo conoció en persona e incluso creía que había muerto durante la guerra a manos de sus propios aliados. El ministro confirmó esa sospecha. Explicó que Shishio tenía habilidades que igualaban a las de Kenshin, pero era infinitamente más ambicioso, calculador y despiadado. Temiendo que se convirtiera en un peligro en el futuro, los propios líderes del gobierno ordenaron su ejecución, apuñalándolo y prendiéndole fuego para borrar todo rastro. Pero increíblemente, Shishio sobrevivió a las llamas y ahora estaba reuniendo un ejército masivo para derrocar al gobierno. Habían enviado múltiples agentes para detenerlo, pero todos fracasaron, dejando a Kenshin como la última esperanza de la nación. A cambio de su ayuda, el ministro le ofreció una generosa recompensa económica y la absolución total de cualquier crimen pasado para él y sus amigos, incluyendo los delitos de fabricación de opio de Megumi, pero Megumi se negó a ser utilizada como moneda
moneda de cambio para obligar a Kenshin a luchar, declarando que preferiría ser ejecutada. Sanosuke también estalló en furia, argumentando que el problema de Shishio fue causado por las sucias tácticas de los políticos y ahora pretendían que Kenshin les limpiara su desastre. El asistente del ministro argumentó que la supervivencia misma del país estaba en riesgo, pero a Sanosuke no le importaba si ese gobierno corrupto era destruido. Yahiko señaló que si Kenshin aceptaba el encargo, el gobierno probablemente terminaría traicionándolo y desechándolo de la misma forma que lo hicieron con Shishio. Al ver que todos se oponían a la idea de que Kenshin fuera al campo de batalla, el ministro le otorgó una semana de plazo para tomar una decisión final. Mientras tanto, Saito fue a eliminar a Akamatsu, quien había empacado sus cosas para huir de la ciudad. Aunque Saito ahora trabajaba para el gobierno como una forma de espiar las fallas del antiguo shogunato, mantenía intactos sus propios principios: matar a cualquiera que representara una amenaza para la nación, incluso si ese alguien resultaba ser el propio ministro. Su orgullo como antiguo comandante lo hacía indomable frente a cualquier figura de autoridad. Unos días después, Sanosuke se acercó a Kenshin para preguntarle qué le respondería al ministro. Le aconsejó que rechazara la oferta y se mantuviera alejado del problema, mostrando su profundo odio hacia los políticos. Sin embargo, Kenshin confiaba en las intenciones del ministro, razonando que si fuera un político egoísta y corrupto, Saito lo habría asesinado hace mucho tiempo. Kenshin les explicó la peculiar visión de justicia de Saito, siendo un hombre que no se dejaba controlar por nadie. Kenshin decidió ir personalmente a darle su respuesta al ministro para no obligarlo a visitarlos nuevamente, dada su apretada agenda. Todo el grupo estaba convencido de que rechazaría la oferta. Sin embargo, mientras el ministro viajaba en su carruaje, un misterioso espadachín se le acercó. Este sujeto se burló de él, diciéndole que fue un completo idiota, al pensar que podría usar a Kenshin para derrotar a Shishio. Instantes después, un grupo de asesinos a sueldo apareció para emboscar al ministro, pero se dieron cuenta de que alguien más se les había adelantado. Aún así, decidieron acuchillar el cuerpo para dejar pruebas falsas y llevarse el mérito del asesinato. Como resultado, cuando la policía encontró el cadáver del ministro, creyeron que había sido víctima de extremistas políticos de otra región, sin llegar a sospechar de la participación de Shishio. El asesino cruzó caminos con Kenshin y al pasar por su lado, le susurró una fría advertencia sobre no interferir en los planes de Shishio. Kenshin fue a informar de la tragedia a Saito y al asistente del ministro. Ellos llamaron a un hombre con el que el ministro se había reunido esa misma mañana. Este hombre les habló de los grandes ideales del difunto, revelando que había estado diseñando un ambicioso plan de 30 años para transformar a Japón de un estado feudal a una democracia plena, donde el pueblo tuviera el poder de forjar su propio destino. Con la muerte de su líder más capaz, el país estaba al borde del colapso, y Shishio no desperdiciaría esa oportunidad dorada para alzar su ejército y apoderarse de la nación. La balanza de la historia comenzaba a girar peligrosamente una vez más. Esa noche, al regresar a casa, Kenshin anunció que no podía permitir que Shishio hundiera al país en la guerra, por lo que iría a buscarlo para detenerlo. Confesó que se había dado cuenta de que no podía borrar su pasado como asesino. Durante su pelea con Kurogasa, estuvo dispuesto a volver a ser Batusai para salvar a Kaoru, y fue su voz lo único que lo trajo de vuelta a la luz. Sin embargo, al luchar contra Saito, su instinto asesino se apoderó de él con tanta fuerza que dejó de escuchar las súplicas de Kaoru. Kenshin expresó su profunda gratitud por los cálidos meses que había pasado con ellos en el dojo, pero ahora comprendía que había innumerables enemigos buscando su cabeza. Para todos esos hombres llenos de rencor, él no era el amable vagabundo Kenshin, sino el temible asesino Batusai. Quedarse en la ciudad solo pondría en peligro a las personas que amaba. Esa misma noche, Kenshin retomó su camino como un guerrero solitario, desapareciendo silenciosamente en la profunda oscuridad de la noche. Así concluye esta primera parte de la historia del vagabundo Kenshin.